Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Traído para ustedes por Ocelopille. En estado de agitación, Hayden corrió frenéticamente por la academia, buscando respuestas sobre el paradero de Carla. ¿Ese sabes dónde está, Zeus? Imploró Hayden. Perdí contacto con Carla Roger al mismo tiempo que tú, muchacho. Pero me dijiste que siempre vigilabas a mi familia. Solo tu familia de sangre, muchacho. Incluso así, no puedo intervenir directamente. Estoy ligado a ti. La frustración hizo que Hayden apretara los puños mientras luchaba con las limitaciones de Zeus. La competencia de Miss Eden había tenido lugar recientemente, y Layla había obtenido la victoria por un margen considerable. Hayden había esperado ansiosamente a Carla y Milleia después del evento, pero solo Milleia había aparecido. Ahora, Carla había desaparecido y la búsqueda de Hayden no arrojó resultados, excepto su teléfono roto que quedó en el vestuario. Nadie parecía tener información sobre ella, ya que la victoria de Layla había dominado la atención de los estudiantes. Hayden, no te preocupes. Estoy segura de que Carla está bien. Intentó Milleia tranquilizar a Hayden, su preocupación era evidente en su voz. Sí, Hayden logró esbozar una leve sonrisa, aunque la ansiedad por Carla estaba grabada en su rostro. Gracias por acompañarnos, Sir Eric, dijo Milleia, lanzando una mirada agradecida a Eric, que los seguía de cerca. Sin embargo, Eric no podía quitarse de encima una persistente sospecha sobre las intenciones de Milleia. Había oído las advertencias de Edward sobre ella, y aunque al principio las desestimó, se encontró desconcertado por el comportamiento de Alfred y Hayden en su presencia, que parecía extrañamente contradictorio con los acontecimientos del juego. Zeus, creo que ellos podrían ser los que mataron a mi hermano. La voz de Hayden tembló de miedo, contemplando la posibilidad de la muerte de Carla. Quizás. De repente, el suelo empezó a temblar, interrumpiendo su conversación. ¿Un terremoto? Reflexionó Eric en voz alta, pero Hayden y Milleia se dieron cuenta de algo diferente. No, esto es. La mirada de Hayden se fijó en un punto distante más allá de la capital Doria. Imposible, pronunció Milleia, con los ojos llenos de sorpresa mientras se encontraba cerca de Hayden. Exclamación de cierre. Eric siguió sus miradas y vio que el bosque de Dorian, en las afueras de la capital, sufría una inquietante transformación. Los temblores de tierra se hicieron más intensos y el pánico se extendió entre los habitantes de la ciudad, dando lugar al caos. De repente, cuando empezó el alboroto, todo quedó en silencio. Las miradas aterrorizadas se dirigieron hacia el cielo, presenciando un espectáculo impresionante que se desarrollaba ante ellos. Innumerables árboles del bosque dórico se desarraigaron y el suelo debajo comenzó a elevarse, dividiéndose y creando un abismo oscuro que parecía extenderse sin fin. ¡Correr! Toda la capital de Dorian se sacudió violentamente, la fuerza del terremoto superó todo lo experimentado hasta entonces. Incluso el palacio real tembló bajo las poderosas fuerzas de la naturaleza. ¡Boom! Una enorme columna de luz dorada estalló, extendiéndose hacia el cielo y pintando el cielo azul con un tono dorado radiante. La vista dejó a Eric atónito, evocando una sensación de déjà vu mientras recordaba haber presenciado algo similar en el juego. Está empezando, se dio cuenta con creciente aprensión. La final del primer juego había comenzado. La lucha que decidiría el destino del reino y, potencialmente, del mundo. A medida que la columna de luz continuó avanzando, una presencia siniestra se materializó en su interior, causando asombro y reverencia entre los testigos. ¡De Dios mío! Una voz susurró, tembló, y un individuo inmediatamente se arrodilló en profunda veneración. Esto es. Ese señor Eden. El fenómeno dejó atónitos a los espectadores y, uno por uno, todos sucumbieron a la abrumadora presencia y cayeron de rodillas en señal de reverencia. A través de la columna de luz, surgió la silueta sombría de una isla flotante, que proyectaba una figura imponente sobre la tierra que se encontraba debajo. La isla dorada se alzaba imponente, su grandeza se extendía sobre la vasta extensión del bosque dorio y envolvía a la mitad de la capital Doria. Los cuentos de las leyendas divinas resonaron en sus mentes, recordando historias de incontables eones pasados, de cómo el Edén descendió del cielo dorado sobre su jardín sagrado, durmiendo pacíficamente entre las brillantes y altas hierbas doradas que cubrían su forma con un reluciente manto de oro.
El silencio se instaló como una espesa niebla, interrumpida solo por jadeos de adoración que resonaron por todos los alrededores. Está allí, la voz de Hayden tembló con determinación. Estoy seguro de que la llevaron allí. Su determinación se encendió y se lanzó hacia el bosque de Dorian. La mirada de Milleia se fijó en el jardín. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios rosados antes de que cambiara su expresión. J. Hayden. Se apresuró a seguirlo, con el corazón acelerado por la preocupación. La mirada de Eric se detuvo en la enigmática isla dorada, lo que le provocó escalofríos en la espalda. Una parte de él quería alertar a Edward sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando, pero dudó, sabiendo que probablemente Edward ya estaba al tanto de la situación. Esto no debería ser. Charles Celesta estaba de pie cerca de la ventana del tercer piso del Palacio Real de Celesta. Su rostro estaba pálido y todo su cuerpo temblaba de miedo e incredulidad. Querido, Edith se acercó a Charles y colocó suavemente su mano sobre su hombro tembloroso, con la mirada fija en la etérea vista del cielo dorado. Podría ser que... Solo Charles Celesta conocía la ubicación del sagrado jardín del Edén. Ni siquiera Edith lo sabía. Pero cuando ambos contemplaron la isla flotante, se dieron cuenta de que estaba inequívocamente vinculada a las divinas leyendas del Edén. Las sospechas de Edith se confirmaron, a juzgar por la expresión de Charles. No puede ser. Murmuró Charles, mientras con su mano temblorosa se quitaba la corona de oro de la cabeza. La corona, una reliquia del Edén, era una de las llaves para entrar al jardín. Le resultaba difícil creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Había varias condiciones que debían cumplirse para que cualquiera pudiera acceder al jardín. Primero, debían conocer la ubicación bien resguardada, mantenida en secreto desde el final de la Primera Gran Guerra Santa. Segundo, necesitaban un Eye of Eden, y tales artefactos eran raros y escasos. La corona de Charles era uno de estos codiciados artículos. Por último, necesitaban la presencia de alguien que heredara fuertemente los genes de Eden. El propio Charles, que podía manejar la legendaria espada de Michael, poseía la corona y había alcanzado la fuerza de un monarca, era un candidato potencial. Sin embargo, si no era él, ¿quién más podría haber cumplido todas las condiciones? Exclamación de cierre, es Silvia. De repente, Charles se dio cuenta de por qué habían secuestrado a Silvia. Seguramente la habían utilizado como intermediaria, la pieza que faltaba en el rompecabezas. ¿Por qué eligieron a Silvia en lugar de Aurora o Alfred? Para acceder con éxito al jardín, necesitaban otra reliquia del Edén. Los conocidos en el reino eran solo 4. La corona de Dorian Celesta. La Santa Férula, perteneciente al Papa. La espada sagrada de Niel, Trinity Niel, que había aparecido recientemente y estaba en posesión de Edward Falcrona. Este último se mantuvo bajo estricta seguridad dentro del tesoro del palacio. Charles no podía imaginar que el enemigo pudiera apoderarse de la Santa Férula o de Trinity Niel, y la corona estaba con él. Entonces, ¿cuál era la pieza que faltaba? Exclamación de apertura, exclamación de cierre, Carlos. Exclamación de cierre. Charles se apresuró a entrar en una habitación secreta donde su hijo menor, Lucius, había estado descansando durante años. Detrás de la cama, había una pared oculta. Charles puso su mano sobre ella y esperó. La pared tembló ligeramente antes de abrirse lentamente. Charles entró corriendo y se dirigió al final de la habitación. No, Charles casi tropezó, su corazón se hundió al ver la vitrina rectangular de vidrio transparente vacía. Charles. ¿Qué pasa? Edith se acercó, pero al ver la vitrina vacía, abrió mucho los ojos en estado de shock. El cetro, ¿quién? Murmuró Charles con el rostro pálido. ¿Quién vino aquí? La sensación de traición y vulnerabilidad lo carcomía, dejándolo sintiéndose perdido e inseguro. Edith no podía mirar la expresión desgarrada de su marido. Nunca había visto a Charles así. Charles. Gritó Edith, obligando a Charles a mirarla. Tú eres el rey. Recupérate. Charles apretó los puños, tratando de recuperar la compostura, y asintió en respuesta a las palabras de su esposa. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, especialmente en circunstancias tan desesperadas. Con determinación, abrió otra caja rectangular de vidrio, revelando una reluciente espada dorada. Era la espada sagrada de Miguel, que alguna vez empuñó el primer rey, Dorian Celesta. Aunque no era una Ayou, era una de las armas más poderosas del mundo. Charles y Edith tomaron la espada sagrada y abandonaron la habitación secreta, encaminándose hacia el salón del trono. Edith, deberías permanecer al lado de Lucius. Ese sí, pero ¿qué pasa con Aurora y Alfred?
Aurora ya está dentro del palacio y Peter está buscando a Alfred, respondió Charles. Querido, las manos de Edith temblaban mientras sostenía la túnica real de Charles. Sylvia, traeré de vuelta a Sylvia, querida. Te lo prometo, le aseguró Charles, decidido a reunir a su hija con ellos. En el salón del trono, Charles buscó a Davis, su consejero de confianza. Davis, anuncia el nivel más alto de alerta en toda la capital. Todos los habitantes deben acercarse al castillo. Organiza un perímetro defensivo alrededor del palacio. Mantente alerta, ya que los enemigos pueden intentar infiltrarse en el palacio. Como desee, pero su majestad, ¿dónde está? El jardín está bajo mi protección, declaró Charles, sin dejar lugar a discusiones. Majestad. Es peligroso. Protestó Peter, preocupado por la seguridad del rey. Peter, tú te encargarás de la protección del palacio como te dije, mientras que Davis se hará cargo del exterior. Garantiza la seguridad de todas las familias nobles de alto rango dentro del palacio. Llama a Donald, él te ayudará. Además, encuentra a Jared, Tommen y Draven rápidamente. Si te encuentras con Edward Falcrona, tráelo inmediatamente al interior del palacio. Él es el poseedor de Trinity Mill y su hijo. Es una prioridad absoluta. Por último, alerta al Consejo de Monarcas e intenta determinar si Lord Geoffrey todavía está en la capital. Ese sí, su majestad. Reconoció Peter, siguiendo las órdenes del rey con la mayor urgencia. La paz parece haber terminado, Aslan. La mente de Geoffrey se puso a trabajar a toda velocidad mientras observaba el caos que se desarrollaba debajo de él. Los tiempos de paz habían llegado a un final abrupto y el peligro que acechaba en las sombras ahora se había revelado en la forma del jardín de arriba. Sus pensamientos se desviaron hacia las advertencias de Edward y el último mensaje que recibió de él. Pero este mocoso parece saber lo que está pasando, recordó Geoffrey, al darse cuenta de que Edward comprendía los acontecimientos que se estaban desarrollando. La perspicacia y la intuición del joven no debían subestimarse, y Geoffrey estaba seguro de que Edward también estaba en peligro. Como poseedor de la espada sagrada de Nil, Edward se había convertido en un objetivo principal, además de la amenaza existente que representaban sus orígenes. Con un destello de luz, Geoffrey se teletransportó fuera de la academia y flotó sobre el suelo. Desde su posición privilegiada, observó la frenética escena que se desarrollaba debajo, mientras los profesores guiaban a los estudiantes hacia un lugar seguro. Date prisa. Rápido, escóndanse dentro. Tenemos que esperar hasta que lleguen los caballeros. A pesar del caos, Geoffrey mantuvo la compostura. Sabía que Carla Roger y Elona Falcrona habían sido secuestradas dentro de la academia, lo que lo llevó a descartar la posibilidad de una brecha externa en la seguridad. En cambio, concluyó que los secuestros fueron llevados a cabo por alguien íntimamente familiarizado con el interior y las defensas de la academia. Un traidor. El rostro de Geoffrey se ensombreció de amargura al considerar esa posibilidad. Edward le había advertido de la inminente traición y parecía que los instintos del joven estaban otra vez en su punto. No podía permitirse perder el tiempo. La mente de Geoffrey se llenó de estrategias y contingencias, sabiendo que necesitaba proteger a la academia y a sus estudiantes de más daños. Pero, sobre todo, sabía que tenía que encontrar una manera de entrar al jardín y enfrentarse al peligro que albergaba. Primero, el jardín. La intensa mirada de Geoffrey permaneció fija en la majestuosa vista del jardín. Bañado en una brillante luz dorada, todo su cuerpo emanaba poder mientras se impulsaba hacia el jardín a la velocidad del rayo. Pero su rápido avance fue detenido abruptamente por una colosal columna de luz azul oscura que se materializó ante él. De entre el resplandor luminoso emergió una joven deslumbrante, de no más de 20 años. Su cabello azul noche fluía con gracia y su hipnótico ojo rojo brillaba con un encanto enigmático, mientras que el otro ojo permanecía vacío. Los instintos de Geoffrey se llenaron de aprensión al enfrentarse a esa imponente presencia. Pocas veces se había encontrado con una aura tan abrumadora de poder y fuerza siniestros. Lysandra levantó la mirada, extendió la mano y una luz azul oscura fluyó de su palma, transformándose en un estoque impresionante. La hoja tenía grabado en la empuñadura un símbolo azul oscuro. Esto es, Geoffrey frunció el ceño, dándose cuenta de su importancia. Una reliquia de Nemes. La voz de Lysandra resonó con un dejo de admiración. Ah, estás bien informado, Geoffrey Jereden. Umbra cruenta es, en efecto, una reliquia de Nemes. La espada con forma de aguja exudaba un brillo azul helado, que luego se transformó en una aura siniestra de color rojo oscuro que envió escalofríos por la columna vertebral de Geoffrey. ¿Quién eres?
Preguntó Geoffrey, mientras preparaba un bastón dorado forjado con las ramas del sagrado árbol del Edén. Aunque no era una Yow, el bastón tenía una fuerza formidable. La mirada carmesí de Lysandra se posó en el bastón de Geoffrey. No puedes esperar rivalizar conmigo con semejante arma, replicó, exudando confianza en sus habilidades. Una leve sonrisa adornó el rostro de Geoffrey mientras fingía compostura. Charles tiene la corona y nosotros poseemos el cetro. Charles Celesta se encamina hacia su desaparición, intervino Lysandra. Lo único que nos queda es el cetro, que ya tenemos en nuestro poder. ¿Qué? Los ojos de Geoffrey se abrieron con incredulidad. Es probable que la bestia guardiana de Lumen no despierte y, por último, está la espada sagrada de Nihil en posesión de Edward Falcrona. Geoffrey entrecerró los ojos. No creo que sea necesario recordarte lo que pasó hace 12 años. Hemos sufrido grandes pérdidas debido a la caída de los apóstoles, pero afortunadamente, el símbolo rojo, en la mano derecha de Lysandra brilló de un rojo oscuro. Los apóstoles y las sacerdotisas han sido reemplazados con éxito. ¿Ah, sacerdotisa de Nemes? ¿Quién eres tú? Antes de que Geoffrey pudiera terminar su pregunta, un enorme agujero se materializó en su hombro izquierdo, y su brazo fue arrancado violentamente de su cuerpo. Lysandra Arbatra. Los ojos de Geoffrey se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor cuando su brazo izquierdo fue separado de su hombro y la sangre comenzó a brotar de la herida. La agonía insoportable recorrió su cuerpo, pero apretó los dientes y se negó a mostrar cualquier signo de debilidad ante ese formidable oponente. Lysandra Arbatra. Gruñó Geoffrey entre dientes. A pesar del dolor y la sorpresa, logró pronunciar su nombre con una mezcla de ira y reconocimiento. El nombre resonó en su mente, una leyenda de tiempos antiguos que se creía desaparecida. La conocida como Lysandra Arbatra, la princesa de la luna, que se creía que había perecido junto al príncipe Alphonse Arbatra durante la Segunda Gran Guerra Santa, pero allí estaba, desafiando al tiempo y al destino, blandiendo la temible consagración de Nemes con un aire de elegancia mortal. El símbolo rojo, en la mano de Lysandra emanaba un aura oscura que significaba su conexión con los Nemes. Geoffrey sabía que enfrentarse a ella sin la preparación adecuada solo lo llevaría a la perdición. La voz de Lysandra goteaba con una ira ardiente mientras pronunciaba sus palabras despectivas. Hipócritas, seguidores del Edén, con una oleada de intensa emoción, un pilar de energía de color rojo oscuro se disparó hacia los cielos, imprimiendo el símbolo, en un vívido carmesí contra el cielo dorado. Lo siento mocoso, no puedo ayudarte por ahora. ¿Estás haciendo algún recado, Charles? Cuando el sonido de una voz familiar llegó a sus oídos, Charles detuvo de repente su carrera. Sus ojos se abrieron con agradable sorpresa cuando vio a su fiel amigo, Draven Stormdila, acercándose a él con una cálida sonrisa. «De Draven», exclamó Charles, sin poder ocultar su felicidad al ver a su compañero monarca. «Gracias a Dios que todavía estás aquí». Draven se rió con ganas y sacudió la cabeza. «¿Por qué me iría si hay una celebración?» La alegría de Charles se vio momentáneamente eclipsada por la solemne visión de la isla flotante sobre ellos. Rápidamente miró hacia atrás y vio la expresión radiante de Draven. «Pareces estar de buen humor, amigo mío». «Puedes apostarlo, Charles», respondió Draven con genuino entusiasmo. «Mi yerno, Edward, se encargó de esa mujer despreciable que mató a mi Olivia. Desde entonces, me siento rejuvenecido». «Edward, ¿tu yerno?» Charles frunció el ceño, curioso. «Así es», confirmó Draven con orgullo. «Él y mi hija se llevan perfectamente. En cuanto a Tommen, él ya había aceptado a Edward antes, así que no hay necesidad de preocuparse». La confusión de Charles se acentuó. «¿Estás seguro de que ambos están al tanto de esto?» «Oh, créeme, Charles, lo son», le aseguró Draven con un gesto de desdén. «Edward y Miranda son una pareja perfecta». Charles se rió entre dientes ante la exuberancia de su amigo y no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. «Debo admitir que hay momentos en los que me arrepiento de algunas de mis decisiones pasadas. Estuve de acuerdo con Aurora cuando canceló el compromiso con Edward debido a su comportamiento. Pero ahora, él ha cambiado mucho, e incluso tiene una reliquia del Edén». Draven reflexionó sobre las palabras de su amigo y reconoció la complejidad de la situación. «La espada sagrada de Nihil, ¿eh? Si tan solo fuera un apóstol, habría sido perfecto para ti, ¿no es así, Charles?» «Tienes razón», asintió Charles. «Si fuera un apóstol, ya le habría entregado a Sylvia. Pero el apóstol debe estar ligado al reino, y ese no es el caso de Edward». «Lo entiendo», dijo Draven con simpatía. «No me extraña que quieras casar a Sylvia con Jaime de Rayena.
Charles suspiró, sintiendo el peso de sus responsabilidades como rey. Ser rey es mucho más desafiante de lo que te puedes imaginar, admitió, recordando la agitación causada por los recientes acontecimientos, en particular la inesperada decisión de Alfred de tomar a Milleia Sopren como su primera esposa. Las consecuencias fueron generalizadas, dejando a los partidarios de la ira distantes e incluso más fríos hacia Alfred, especialmente después de sus duras palabras a una Laila llorosa. Sus pensamientos se dirigieron entonces a su siempre obediente hija, Aurora, que no podía ocultar su enfado por la decisión de concertar el matrimonio de Sylvia con Hayden o con Colton Arbatra. La propia Sylvia había pedido más tiempo, teniendo tan solo 14 años. Edith, al ver la angustia de su hija, había obligado a Charles a aceptar un retraso de 2 años, pero el compromiso entre Sylvia y Hayden ya estaba fijado en la mente de Charles. Era esencial para la estabilidad y la unidad del reino, lo que le obligaba a priorizar su deber como rey sobre sus emociones como padre. Draven. Lo sé, Charles. Charles y Draven se detuvieron de repente. Ahí, señaló Charles con cierta inquietud. Un estruendo resonante sacudió los alrededores, y de dentro de la explosión de luz dorada emergió la imponente figura con armadura blanca. En medio de la brillante luz dorada, el aire crepitaba con una tensión casi eléctrica mientras Charles y Draven se enfrentaban a la enigmática figura que tenían delante. El joven se erguía erguido con una armadura blanca prístina, su rostro oculto tras una enigmática máscara de mascarada dorada. Su cabello rubio platino caía en cascada en una cola de caballo, y sus hipnóticos ojos mostraban una heterocromía cautivadora. Uno azul zafiro, el otro plateado brillante, carente de cualquier emoción. La frente de Draven brillaba por el sudor, una clara señal de su inquietud. Charles, es un monstruo, murmuró, con la voz temblorosa de miedo y asombro. Los destellos dorados parecían bailar en presencia del joven, realzando aún más su aura etérea. Su cola de caballo rubia platinada se balanceaba con gracia mientras una poderosa ráfaga de viento lo rodeaba. Draven se preparó e invocó una tempestad de viento arremolinado que amenazaba con causar devastación a su paso. Lo sé, una gravedad similar se apoderó de Charles, quien sacó la espada sagrada de Michael, cuyo resplandor radiante lo infundió con una oleada de poder. Frente a ellos, el aire se distorsionó con destellos dorados, anunciando la llegada de una fuerza abrumadora. El joven permaneció inflexible, su actitud no se vio alterada por el ataque que se acercaba. Draven se impulsó hacia adelante y asestó un puñetazo atronador dirigido a la misteriosa figura. ¡Bum! Pero el impacto tuvo poco efecto. El joven simplemente extendió la palma de la mano y detuvo sin esfuerzo el poderoso ataque de Draven. Una onda expansiva recorrió el cielo dorado, mostrando la enorme disparidad en sus fuerzas. La expresión de Draven se tornó de incredulidad al presenciar la inutilidad de su ataque. Es demasiado fuerte, jadeó Draven, dándose cuenta de la magnitud del adversario que tenía ante él. Charles asintió con la cabeza y agarró instintivamente su corona, una reliquia del Edén, buscando canalizar su poder. Podía sentir una oleada de energía que lo recorría, pero sabía que tal vez no fuera suficiente para enfrentarse a ese formidable enemigo. Un tremendo tornado rodeó a Draven mientras éste convocaba todas sus fuerzas, preparándose para otro intento. Pero el joven permaneció estoico, sin que lo afectaran los vendavales aulladores que lo rodeaban. ¡Bum! El puño de Draven golpeó una vez más, pero fue inútil. El joven detuvo el ataque sin esfuerzo, dejando a Draven asombrado por la enorme diferencia entre sus habilidades. Draven se dio cuenta de que se enfrentaban a un adversario verdaderamente incomparable, un monstruo más allá de su comprensión. Draven, muévete. La voz de Charles resonó con urgencia, sacando a Draven de su shock. Veloz como el viento, Charles apareció detrás del joven, blandiendo la espada sagrada de Miguel con una velocidad asombrosa. Un destello dorado iluminó el cielo mientras la espada silbaba en el aire. Charles casi podía saborear la victoria, percibiendo la ilusión de la victoria mientras creía que había derribado al hombre. Pero el joven reaccionó con una agilidad inimaginable. Una patada repentina aterrizó con fuerza brutal en el estómago de Charles, lanzándolo por los aires como un proyectil. El impacto expulsó el aire de sus pulmones, lo que le hizo escupir sangre mientras pasaba a toda velocidad por delante de varias casas, cuyas estructuras se desmoronaban a su paso. Charles. El aire crujió de tensión mientras Draven se agachaba, con una sensación de peligro inminente que lo invadía. Reaccionando con rapidez, esquivó por poco los puños mortales del joven, que volaron a escasos centímetros de su cabeza. Pero el peligro estaba lejos de haber terminado. ¡Pam! Una poderosa patada en la rodilla golpeó el estómago de Draven, enviándolo hacia arriba.
Haciendo una mueca de dolor, invocó una tremenda cantidad de maná, preparándose para un contraataque devastador. La explosión divina de Aeolus. ¡Boom! Un enorme tornado verde surgió de la palma de Draven y se precipitó hacia la enigmática figura con una fuerza increíble. El ciclón se estrelló contra la cabeza del joven, que se tambaleó hacia atrás. De Draven. No lo dejes descansar. Gritó Charles con urgencia, con el rostro pálido y la sangre goteando de su boca. A pesar de sus heridas, se impulsó hacia adelante en una deslumbrante exhibición de luz dorada, decidido a mantener la presión sobre su formidable enemigo. ¿Sí? Rugió Draven en respuesta, negándose a ceder. Reunió otra oleada abrumadora de maná, listo para desatar otro ataque devastador. ¡Ah! Charles volvió a cortar con su espada, que destilaba una luz dorada, pero el impacto de su ataque fue absorbido sin esfuerzo por el joven, que no parecía afectado por el poderoso golpe. La figura enmascarada no se inmutó ni mostró signos de dolor. En cambio, miró a Charles con una mirada enigmática, como si estuviera midiendo la fuerza de su oponente. Charles, no podemos enfrentarlo de frente. Advirtió Draven, todavía recuperándose de su ataque fallido. Charles apretó los dientes al darse cuenta de la verdad que había en las palabras de Draven. El hombre enmascarado que tenían delante no era un enemigo común. Su poder superaba todo lo que habían enfrentado antes, e incluso el poder combinado de dos monarcas parecía inútil contra él. Cuando el joven dio un paso adelante, el aire a su alrededor pareció distorsionarse con destellos dorados y un aura de energía abrumadora emanó de su cuerpo. Su sola presencia fue suficiente para que Charles y Draven se sintieran como si estuvieran ante una fuerza imparable de la naturaleza. Tiene razón. Tenemos que encontrar una forma de superarlo en maniobras, dijo Charles, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para idear un plan. Sabía que su única posibilidad de supervivencia residía en encontrar un punto débil en su oponente o buscar una abertura para escapar. ¡Boom! De la nada, un tornado de llamas abrasadoras envolvió al joven, creando un infierno caótico. Mientras las llamas rugían, una hermosa mujer pelirroja aterrizó con gracia cerca de Draven y Charles. Brida. Draven la reconoció de inmediato como Brida Toireas, la hermana de Clea. Charles mostró una pequeña sonrisa, aliviado de ver a otro fuerte aliado unirse a ellos. Sin embargo, la expresión de Brida estaba lejos de ser alegre mientras miraba fijamente a la figura atrapada dentro del tornado de fuego. El torbellino, que alguna vez fue rojo, ahora exhibía rayos dorados que crepitaban y crepitaban con un poder inmenso. ¿De dónde salen estos monstruos?, murmuró Brida con total incredulidad. No lo sé, pero es desconcertante por qué aparecen ahora. Anteden parece tener un gran arsenal de monstruos para erradicar nuestro reino, respondió Draven, su mirada pasó de la misteriosa figura a Charles, que parecía profundamente preocupado mientras observaba la amenaza emergente. Charles, ¿estás bien?, preguntó Draven con preocupación, habiendo notado que Charles actuaba de manera extraña desde su encuentro con el enigmático joven. Yo, creo que lo conozco, murmuró Charles con voz temblorosa. ¿Qué? Draven se quedó desconcertado. Algunos dicen que la ignorancia es una bendición, dijo el joven con voz fría e indiferente mientras se quitaba la máscara dorada, ligeramente chamuscada. Acarició la máscara por un momento antes de que desapareciera con un movimiento de su dedo. Pero creo que maldición es la palabra más apropiada, su voz se volvió encantadoramente suave. Exclamación de cierre. Charles, Draven y Brida abrieron los ojos en estado de shock cuando el joven sufrió una transformación. Una luz dorada radiante envolvió todo su cuerpo, haciendo que su armadura, que antes era blanca, se alargara y se transformara en una elegante armadura blanca de combate. La fuerte figura ahora poseía líneas femeninas perfectas, ocultas pero aún visibles debajo de la armadura. Su rostro era sencillamente impresionante. Con su cabello platino atado en una cola de caballo suelta, los encantadores ojos heterocromáticos de la joven se fijaron en los tres monarcas sin un rastro de cansancio. Charles Celesta, Draven Stormdila, Brida Terakin, herederos del legado del Edén, ustedes no son más que insectos en su gran esquema de las cosas. Sus palabras provocaron escalofríos en sus espaldas y Charles pudo sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La joven extendió su suave mano izquierda y en su mano apareció un sublime cetro dorado. El cetro. Charles reconoció de inmediato el relicario del Edén que había sido robado de su tesoro. Entonces, la innegable verdad lo golpeó. Tú eres Alphonse Celesta. ¿Es una broma, Charles? Draven rió débilmente. Murió hace 600 años luchando contra esa monstruosa princesa de Arbatra y griega.
Draven miró a la deslumbrante mujer. Era un hombre, ¿verdad? Charles negó con la cabeza. Sin duda es él, sus ojos y su forma de manejar el rayo se mencionan en los antiguos archivos de la Segunda Gran Guerra Santa, y griega. El cetro era el arma de Alphonse. Es imposible. Tartamudeó Draven, esforzándose por comprender la verdad que tenía ante sus ojos. Él era un héroe legendario que se sacrificó en batalla. E incluso si ella fuera él, ¿por qué se aliaría con esos bastardos de Anteeden? Somos sus aliados. Solo quiero a mi hermana. Los interrumpió Brida, con la voz temblorosa por la emoción, mientras miraba fijamente a Alphonse. ¿Dónde está mi hermana? Alphonse permaneció en silencio, negándose a responder a su súplica desesperada. Padre. De repente, la voz de Miranda resonó desde el suelo. Levantó la vista con preocupación en el rostro. Sin embargo, cuando la mirada de Alphonse se cruzó con la suya, una sensación de peligro inminente la invadió. Miranda. ¿Qué estás haciendo aquí? Ve al palacio y ponte a salvo. Gritó Draven con urgencia. Miranda vaciló, mordiéndose el labio. Elona y Edward deben estar adentro. Voy a encontrarlos. Declaró, usando su manipulación del viento para impulsarse hacia el jardín. Jasmine. La voz de Alphonse era tranquila y autoritaria. ¿Debería matarla? Otra voz, oscura y siniestra, surgió de detrás de Alphonse y atrajo la atención de Draven. Para su sorpresa, se dio cuenta de que había otra persona de pie junto a Alphonse, alguien que había aparecido sin que nadie se diera cuenta. Esta misteriosa mujer estaba vestida con un atuendo gris completo y su presencia exudaba la presión abrumadora de una monarca en su máximo esplendor. No, respondió Alphonse con los ojos fijos en la figura de Miranda que se alejaba. La princesa maldita es importante. Solo deténganla. Como desees, al pie, respondió la mujer llamada Jasmine con una sonrisa siniestra antes de desaparecer, dirigiéndose directamente hacia el jardín. ¡No! Gritó Draven, intentando seguir a su hija, pero fue interceptado. Explosión divina. ¡Boom! El mismo tornado de viento que Draven había conjurado ahora se volvió contra él, pero en lugar de viento, ahora estaba impregnado de rayos mortales. ¡Uuk! El cuerpo de Draven emitió humo mientras caía del cielo, el brillo plateado en los ojos de Alphonse reflejaba la fría escena. El sagrado jardín del Edén se extendía ante ellos, una extensión impresionante de pastos dorados y largos que parecían extenderse sin fin bajo el sol radiante. Una suave brisa danzaba por el aire, trayendo consigo un aroma sobrenatural que llenaba la atmósfera con una sensación de pureza y encanto. Los pájaros volaban con gracia por encima de ellos, y sus melodiosos trinos añadían un toque de serenidad al mágico paisaje. En el centro del jardín se alzaba un altar rectangular dorado, adornado con intrincados grabados que parecían brillar y cobrar vida bajo la luz dorada. Sobre el altar yacía la figura inconsciente de Silvia Celesta, con sus delicadas manos con un pequeño corte y sus palmas ensangrentadas descansando suavemente sobre la superficie sagrada. Walter Celesta, que estaba cerca, mostró poca paciencia mientras preguntaba con impaciencia. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Brandon de la Boic, con sus ojos color ámbar fijos en el rostro pacífico pero inconsciente de Silvia, permaneció en silencio por un momento antes de responder. ¿Ella es tu sobrina, me equivoco? Walter asintió con desdén, su falta de afecto por Silvia era evidente en su mirada. ¿Esperas que sienta lástima por ella? Solo me importan mi esposa y mi hijo, y el trono. La mención del trono del rey atrajo la atención de Brandon, quien comentó. Eres un seguidor del Edén. ¿No esperas ninguna retribución divina? Walter se rió con desdén, restándole importancia a la idea. No creo en ninguna retribución divina. El Edén no hizo nada por mí, ¿por qué debería hacerlo yo? Tu deseo de alcanzar el trono es superficial, Walter Celesta, murmuró Brandon, colocando suavemente la mano errante de Silvia de nuevo sobre el altar. Todos responderemos por nuestros pecados algún día, y cuando ese día llegue, no me acobardaré. Walter se burló y desvió la mirada hacia otras dos chicas inconscientes que estaban cerca. Carla Roger y Elona Falcrona. ¿Qué pasa con ellas? Lleva a Elona Falcrona contigo. Jasmine te entregará a Alfred una vez que confirme la presencia de Elona, ordenó Brandon, con su atención fija en el altar sagrado. ¿Esa sacerdotisa? Walter expresó sus dudas ante la mención de la sacerdotisa, pero finalmente estuvo de acuerdo. ¿Y ella? Preguntó, señalando a Carla. Carla Roger se quedará aquí, afirmó Brandon con una sonrisa escalofriante en el rostro. Ella asistirá a la muerte del apóstol de Lumen, junto con todos los seguidores del Edén.
Alzó la mirada y contempló el imponente cielo dorado como si previera una tormenta inminente. Sé Carla. De repente una voz fuerte los interrumpió. El apóstol ya está aquí. Walter le sonrió a Brandon y tomó a Elona. Te traje a Sylvia, Elona y Carla. Espero que no me traiciones, de lo contrario yo también lo haría, dijo y desapareció. El apóstol ya está aquí, anunció Walter con una sonrisa triunfante mientras presentaba a Elona, Sylvia y Carla ante Brandon. Espero que no me hayas traicionado. De lo contrario, yo haría lo mismo. Brandon decidió ignorar las palabras de Walter y se concentró en una figura en particular en medio del tumulto. Un chico de cabello negro con fascinantes ojos azules, Hayden, le llamó la atención. La mitad del cabello de Hayden se había vuelto de un llamativo tono azul. Carla. Gritó Hayden desesperado mientras escrutaba el lugar. Sus ojos se posaron en un hombre solitario vestido con un traje negro que estaba de pie frente a él, lo que le provocó un escalofrío en la espalda. Los fríos ojos ámbar que lo miraban reflejaban los de su amigo, Edward Falcrona. La mirada de Hayden se posó entonces en Carla, que yacía inconsciente detrás de la imponente figura de Brandon. Carla. Antes de que Hayden pudiera reaccionar, un poderoso puñetazo le golpeó la mejilla, enviándolo al suelo en espiral. Apretando los dientes, Hayden se puso de pie lentamente, con un relámpago azul crepitante rodeándolo, transformando su cabello, una vez oscuro, en un vívido tono de azul. En ese momento, Arete, una mujer de cautivadores cabello y ojos azules, apareció junto a Hayden. Hayden, lleno de dolor y enojo, se enfrentó a Brandon y le preguntó, ¿eres tú quien mató a mi hermano? Brandon permaneció en silencio y su forma se desdibujó al instante siguiente. ¡Pam! Arc. Hayden escupió sangre, impulsado lejos por otro ataque brutal de Brandon. Sin inmutarse, Brandon desapareció y reapareció frente a Hayden, golpeándolo una vez más. ¡Pam! El cuerpo de Hayden se contorsionó de dolor cuando sus costillas se rompieron bajo la fuerza del golpe. Sin embargo, antes de que Brandon pudiera continuar con su ataque despiadado, Arete entró en acción y desató una furiosa andanada de golpes con la potencia de un rayo. Pero Brandon era rápido y ágil, esquivando sus ataques con facilidad, y reanudó su incesante ataque a Hayden. En un intento desesperado por detenerlo, Arete intentó intervenir una vez más, pero Brandon agarró la camisa de Hayden, impidiéndole alcanzarlo. Continuó su ataque sin dudarlo, dejando a Hayden indefensa. Esfuerzo supremo. Brandon sacó una espada y la clavó sin piedad en la mano derecha de Hayden, deteniendo su intento de represalia. Con frialdad, miró a Hayden antes de clavarle la espada en el corazón. Todo ocurrió en unos segundos a la velocidad del rayo. Setos, los ojos de Hayden se pusieron en blanco, se quedó sin aliento mientras su corazón explotaba, sellando su destino. En medio de un caos desgarrador, un grito desgarrador de desesperación atravesó el aire como un grito herido del alma. NO. La voz de Arete transmitía una angustia cruda que resonó en el silencio que los rodeaba, pero fue como si el dolor se calmara rápidamente y fuera reemplazado por un fenómeno extraño. Desde el corazón de Hayden, comenzó a emanar una luz grisácea, cuyo brillo etéreo dejó a todos desconcertados. ¿HM? Brandon frunció el ceño con preocupación al observar la inusual visión. Intentó distanciarse de esa inquietante aura, pero el poder desatado era demasiado potente y lo envolvió con un velo gris. Flotando misteriosamente sobre el suelo, un par de enigmáticas alas grises emergieron y se lanzaron con gracia hacia la figura temblorosa de Hayden. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par con asombro cuando las reconoció como las legendarias alas Crona, el regalo otorgado por el poderoso dios Horus en persona para proteger a los de su linaje de la muerte, 2 veces. Los pensamientos se arremolinaban en la mente de Brandon, intentando comprender por qué Hayden, de entre todas las personas, poseía esas reliquias divinas. Sin que él lo supiera, Edward era el responsable de otorgarle esas alas sagradas a Hayden. Como si desafiara las leyes de la mortalidad, el cuerpo de Hayden recuperó rápidamente su color y su corazón, que antes estaba debilitado, se restauró inexplicablemente. La milagrosa resurrección hizo que lágrimas de alivio corrieran por las mejillas de Arete al ver a su amado Hayden volver a la vida. Pero su alivio duró poco, ya que la determinación implacable de Brandon lo impulsó a lanzar otro ataque contra Hayden. Tú. Enfurecida por la agresión despiadada de Brandon, Arete, impulsada por sus emociones, agitó su pierna con una velocidad asombrosa, con la esperanza de proteger a Hayden. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que Brandon la interceptó rápidamente y la tiró al suelo. Arete.
La preocupación de Hayden por Arete aumentó cuando se puso de pie rápidamente, apareciendo como un relámpago. Pero antes de que pudiera reaccionar, Brandon atacó de nuevo, y su mano emanaba un extraño resplandor naranja. La colisión fue brutal y los intentos de Hayden de protegerse resultaron inútiles ante la fuerza sobrenatural de Brandon. Sintió que sus huesos se crujían bajo la abrumadora fuerza, lo que le provocó un dolor abrasador en su cuerpo recientemente restaurado. «¿Tienes la sangre de Zeus?», dijo Brandon con una leve sonrisa burlona. El pánico se apoderó de Arete cuando vio que la mano brillante de Brandon le agarraba el cuello, la amenaza del peligro era palpable. ¡Ah! El grito primario de Arete resonó por el jardín, aterrorizando a los pájaros y haciéndolos volar. «¡El rayo de Zeus!», gritó Hayden. Brandon miró el poderoso ataque de relámpagos que se dirigía hacia él antes de soltar a Arete y dar un paso atrás. Hayden, canalizando sus poderes de relámpago, actuó rápidamente, protegiendo a Arete del peligro inminente. «¡Arete!», gritó Hayden preocupado, apartando suavemente el cabello azul de Arete. «No dejes que la ira te domine, muchacho. Es peligroso». Hayden apretó los puños y, usando ambas manos, creó una espada de relámpagos, crepitando en tonos azules y blancos. Brandon entrecerró los ojos al notar el relámpago blanco. «Son los relámpagos de Zeus», murmuró. De repente, Hayden se arrodilló en el suelo, sosteniendo su espada chispeante con ambas manos y miró el cielo dorado. «Señor Lumen, te pido que me concedas tu bendición divina». «¿Qué?». Brandon no esperaba eso. El silencio se prolongó por un rato antes de... ¡Bum! Una columna de luz dorada y radiante envolvió todo el ser de Hayden, un espectáculo deslumbrante que se disipó rápidamente, revelándolo en su forma anterior. Sin embargo, hubo una alteración innegable, un cambio sutil pero profundo que quedó suspendido en el aire como una carga electrizante. La mirada de Brandon se posó en la mano derecha de Hayden, de donde emanaba un exquisito brillo morado oscuro, formando un símbolo hipnotizante. Se despertó como un apóstol, se dio cuenta Brandon, con una mezcla de sorpresa y respeto en sus ojos. Con la transformación, el aura entera de Hayden parecía haber sufrido una metamorfosis. Un nuevo poder surgió dentro de él mientras apuntaba su espada chispeante hacia él. Brandon tenía una sonrisa en el rostro. Se quitó la chaqueta negra hecha jirones, que revelaba las marcas de su batalla. Magulladuras, sangre y hombros rotos como resultado de la represalia de la Winx Crona después de matar a su dueño anterior. Pelpegor. Brandon se quitó la chaqueta y desató una oleada abrumadora de maná que envolvió todo su cuerpo con un intenso brillo naranja. El aura de su poder se intensificó y unos peculiares cuernos anaranjados comenzaron a sobresalir de su frente, lo que significaba la formidable fuerza que ejercía. Como si resonara con la energía, una hendidura vertical apareció en sus ojos ámbar. «¿Amael?» «Sí», respondí, pero mi atención se dirigió a una zona específica donde parecía desarrollarse una feroz batalla. El crepitar de los relámpagos dorados en la distancia me cautivó y no pude evitar fijarme en el espectáculo. ¿Por qué este sentimiento parece tan extraño? Una sensación inexplicable surgió dentro de mí, esquiva y enigmática, haciéndome difícil descifrar su origen. Haciendo a un lado esa sensación inquietante, redirigí mi atención hacia la vista que tenía frente a mí. El jardín del Edén, más específicamente, su réplica, como habíamos aprendido en el último piso de la mazmorra, se alzaba alto en el cielo. «Segunda ala», murmuré, dando unos pasos hacia atrás y canalizando maná y ruá hacia mis piernas. Con una rápida patada en el suelo, me impulsé hacia adelante con una velocidad asombrosa antes de pisar la tierra y lanzarme por los aires. Ah. Lamentablemente, no pudimos acceder directamente al jardín, ya que estaba protegido por una brillante cúpula dorada, por lo que nos vimos obligados a tomar la ruta subterránea a través de la cueva. Me agarré hábilmente al borde del acantilado, me levanté y aterricé con gracia en el suelo. Como era de esperar, las puertas están abiertas, susurré, observando las gigantescas puertas doradas que ya estaban entreabiertas. Al igual que en el juego, debieron haber usado el cetro como llave, pero me quedé preguntándome por qué eligieron a Sylvia en lugar de Aurora. Dejando a un lado esos pensamientos, me adentré en el corredor rocoso, poco iluminado. Aparte de la pureza del aire que respiraba, nada parecía extraordinario en ese pasadizo. Este terreno debió haber sido atravesado por última vez durante la Primera Gran Guerra Santa, cuando Dorian Celesta se enfrentó a Deimos Arbatra. Antes de eso, podría haber sido la era de los semidioses. ¿Y ahora, qué camino debo tomar? Pensé en voz alta, mientras observaba los 3 caminos distintos que se abrían ante mí. Ah.
El grito repentino proveniente del camino izquierdo llamó inmediatamente mi atención. Miranda. Sin dudarlo, pisé el suelo y corrí a toda velocidad por el camino de la izquierda. Por favor, déjala estar a salvo. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho mientras corría, la desesperación me impulsaba a seguir. Sin aliento, me detuve, con la mirada fija en la escena frente a mí. Allí estaba una mujer de cabello negro que emanaba la presión de un monarca. Sus ojos de color naranja rojizo se clavaron en los míos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Pero la ignoré y miré a Miranda, quien estaba cautiva de la mujer. Edward corre, la voz de Miranda tembló mientras la sangre caía de su frente. Suéltala, exigí con un tono frío y firme. Ajá. ¿Por qué debería hacerlo? Casi me quita el ojo derecho, ¿sabes? Se burló la mujer, señalando una cicatriz reciente en sus cejas. Miranda dejó escapar un grito de dolor cuando la mujer se golpeó la cabeza, provocando que cayera inconsciente al suelo. Miranda. Ni se te ocurra dar un paso, la amenazó la mujer, apuntando con una espada a Miranda. Si no, la mataré. Detuve mis movimientos y apreté los dientes con frustración. ¿Qué quieres? En realidad, Brandon y León te quieren ahora mismo, pero, sonrió. Pero Alpia y Lisa estaban en contra. Sus palabras me desconcertaron y fruncí el ceño. ¿Comparten el mismo objetivo, pero sus pensamientos difieren entre sí? Ajá. Se rió con desdén ante mi pregunta. No somos amigos, Edward. Nunca lo hemos sido. Ante Eden es simplemente una reunión de individuos que desprecian a Eden. Todos buscamos la desaparición de Eden, pero cada uno de nosotros tiene sus propios objetivos. Sus ojos de color naranja rojizo se entrecerraron y una sensación de familiaridad me invadió. ¿Esos ojos donde los había visto antes? No pude evitar expresar mis pensamientos. ¿Tus ojos, HM? La mujer levantó una ceja. ¿No me reconoces, Edward? ¿Qué? Me quedé estupefacto. No recordaba haber conocido a esa mujer antes. Soy yo, Jasmine. Jasmine Reis Aquila. ¿R. Reis Aquila? Repetí desconcertado. Reis Aquila era otra casa poderosa, considerada rival y amiga de la casa Falcrona. En realidad me duele un poco, Edward. ¿Lo olvidaste, ya que fue hace mucho tiempo? Jasmine suspiró decepcionada antes de arrojar repentinamente a Miranda hacia mí. Miranda. La atrapé rápidamente, pero cuando levanté la vista, Jasmine había desaparecido. ¿Qué demonios acaba de pasar? Mi mente se apresuró a dar sentido al inesperado encuentro con Jasmine, pero no tuve tiempo para reflexionar. La seguridad de Miranda seguía siendo mi máxima prioridad y necesitaba encontrar una forma de enfrentarme a los demás y conseguir la llave del jardín antes de que cayera en las manos equivocadas. Miranda. Le di unas palmaditas suaves en las mejillas y ella abrió lentamente los ojos. Edward, murmuró Miranda, visiblemente dolorida. ¿Estás bien? Pregunté con preocupación en mi voz. Si solo estoy un poco cansada, respondió Miranda débilmente. La preocupación se profundizó en mi ceño fruncido cuando pregunté, ¿por qué estás aquí? Estaba preocupada por ti, Elona, Carla y Silvia. Miranda desvió la mirada, su voz teñida de culpa. Lo siento, ni siquiera pude vencer. Antes de que pudiera terminar su frase, sellé sus labios, silenciando sus palabras. La sorpresa inicial de Miranda se convirtió en una aceptación amable, y ambos podíamos sentir cómo la intensidad del momento aumentaba a medida que nuestros cuerpos se calentaban con cada segundo que pasaba. Sin embargo, mantuve el gesto un momento más, sintiendo la necesidad de transmitir un mensaje más importante. Edward. Miranda me miró con las mejillas sonrojadas y los ojos húmedos, sus emociones palpables. No vuelvas a hacer eso, Miranda, dije con firmeza, con mi mirada fija en la de ella. Preocúpate por ti primero, Y. Por favor, no actúes tan imprudentemente, imploré, mi preocupación por su bienestar evidente en mi voz. Miranda logró esbozar una leve sonrisa y se inclinó, su intención era clara, pero su cuerpo la traicionó al perder fuerza. Sus ojos se cerraron y se desmayó. Sonreí con dulzura y la sostuve en mis brazos, asegurándome de que estuviera segura y bien cuidada. Miranda siempre había sido muy protectora de sus seres queridos, pero necesitaba recordar que su bienestar era igualmente importante. ¿Eduardo? Interrogación de cierre. Me di la vuelta y mis ojos se abrieron de sorpresa al ver a Milleia. Edward. El rostro de Milleia se iluminó de alivio al verme. ¿Milleia? Murmuré, dirigiendo mi atención hacia Alfred, que yacía inconsciente a su lado. Estoy tan aliviada de verte, Edward. Pensé que había pasado algo.
Milleía bajó a Alfred con cuidado y corrió hacia mí. Hice lo mismo, llevando con cuidado a Miranda hasta apoyarla contra una pared cercana antes de mirar a Milleía. ¿Por qué está Alfred contigo? ¿Todos afuera lo están buscando?, pregunté, tratando de comprender la situación. Ah, eso. Encontré a Su Alteza adentro, y yo. Basta de mentiras, Milleía, la interrumpí, ofreciéndole una sonrisa cansada. Eduardo, ¿puedes contarme qué pasó? ¿Estabas con Hayden y Eric, no? Pregunté adoptando una actitud más seria. Los perdí en mi camino. Milleía, la interrumpí de nuevo, mi mirada se volvió fría. Milleía se estremeció ante mi mirada, rascándose nerviosamente las mejillas. De hecho, me enteré de que Su Alteza fue secuestrado, y ¿sabes qué, Edward? El profesor Walter Celesta está trabajando con Ante-Eden. Quería hacerle daño a Alfred, y por eso me separé de Hayden para encontrar a Su Alteza. Ya veo. Llévate a Miranda contigo afuera, asentí y me di la vuelta para irme. Te espera. ¿A dónde vas? Preguntó Milleía con un tono de pánico en su voz. Mi hermana todavía está dentro. Necesito salvarla, respondí con resolución, sin molestarme en mirar atrás. No. No puedes, Edward. No puedo. Fruncí el ceño, desconcertado por la ferviente súplica de Milleía. Ese sí. Milleía asintió con seriedad. Es peligroso. Ante-Eden, te quieren. Suspiré, sintiendo el peso de la situación y me giré para mirarla una vez más. Vamos a averiguarlo. ¿Cómo sabes todo eso, Milleía? Pregunté con la mirada penetrante, buscando la verdad. ¿Eh? Te pregunté cómo sabes todo eso. Empezando por Walter Celesta, luego por Ante-Eden y por mí. No intentes mentirme. Descubriré la verdad. Espero sinceramente que no le mientas a tu amiga, Milleía Sopren. Milleía vaciló, su expresión vaciló bajo la presión. Después de un momento, abrió la boca con vacilación. Lady Rapiel me dijo, ¿Rapiel? ¿La diosa? ¿Desde cuándo puedes comunicarte con ella y desde cuándo has despertado? Continué mi pregunta, manteniendo mi mirada firme. ¿Qué eso es? Milleía se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, pero mi mirada resuelta la convenció de que revelara la verdad. Después de la muerte de mi padre, la muerte de tu padre, murmuré, incapaz de ocultar la sorpresa en mi rostro. ¿La muerte de su padre? ¿No murió él cuando ella tenía 7 años o algo así? ¿Se despertó a los 7 años? ¿Es eso siquiera posible? ¿Qué demonios? Lo siento, Edward, la voz de Milleía tembló y una energía rosada comenzó a girar a su alrededor. No quería mentirte, su cabello, que alguna vez fue azul, se volvió completamente rosa y adquirió una textura más sedosa. Pero Rapiel me dijo que lo mantuviera en secreto. Milleía se disculpó con una sonrisa tímida, sus ojos azules teñidos de rosa se encontraron con los míos con sinceridad. Traído para ustedes por Ocelopilli. Pero Rapiel me dijo que lo mantuviera en secreto. Se disculpó Milleía con una sonrisa tímida, sus ojos azules teñidos de rosa se encontraron con los míos con sinceridad. Su apariencia ahora se parecía a la belleza trascendental que poseía en el tercer juego. Mientras la observaba, no pude evitar notar la marcada diferencia con la Milleía que siempre había conocido. ¿Era así también en el juego? Una suave risa escapó de mis labios. Me ocultaste tantas cosas también. Debo admitir que fue un acto impresionante, Milleía. ¿Lo sabías, Clena? Bueno, a veces la encontré extraña, pero no hasta este punto. Rapiel es peligroso, Amael. Ten cuidado sí. No quería ocultarlo, Edward. Negó Milleía rápidamente. Pero era peligroso. Podría haber puesto a mi madre, a ti, a Hayden y a los demás en peligro. ¿Está mintiendo? No puedo entender ni por asomo su forma de pensar, maldita sea. Ella no está mintiendo, Amael está claramente preocupada por ti. Me lo confesaste entonces, ¿verdad? Le pregunté. Ese sí. Tartamudeó Milleía tímidamente. Pero tú no me amas, dije. No, me encanta. No, no lo haces. De lo contrario, no jugarías con los sentimientos de Hayden y Alfred. Hasta ahora, nunca los rechazaste directamente, sino que los mantuviste en suspenso porque los consideras tan importantes como yo, ¿verdad? Pregunté con seriedad. Sí, admitió finalmente Milleía con una sonrisa amarga. Pero eso es por el bien mayor, Edward. El mundo está amenazado por Ante-Eden, y tenemos que salvarlo. Por eso busqué la ayuda de Hayden primero. Me alegré mucho cuando me salvó de los bandidos. Realmente hace honor a su título de apóstol.
Al principio, quería convertirme en su amiga porque Rapiel me dijo que era un apóstol, pero es genuinamente amable y es importante para mí y para todos nosotros. Su Alteza también fue muy amable conmigo y admiro su coraje. Estoy convencida de que nos ayudará a derrotar a Ante-Eden como el futuro rey. Por último, tú, Edward, te conocí el mismo día que Hayden, pero ni siquiera sabía que eras tú. Pero te salvaste a los niños y parecías un héroe, fue increíble. Sentí que estaba viendo algo de los libros, como los que mi madre me leía. Sus ojos brillaron con un tono rosado mientras hablaba. Hasta el final, Rapiel nunca me dijo que eras Enemirel, pero estaba tan feliz de que estuvieras tan cerca de nosotros, protegiéndonos de las sombras. Incluso salvaste a mi madre. Estoy triste de que no me hayas pedido ayuda. Yo te habría ayudado. Por eso decidí que deberíamos estar juntos, todos nosotros. Hayden, yo, tú y Alfred. Protegeremos el reino y el mundo entero, Edward. Por favor, no te vayas, Edward. Si te atrapan, no sabré qué hacer. Yo, los necesito a todos conmigo, imploró Milleia entre lágrimas, sosteniendo mis manos. No sé qué pensar de todo esto. Todo lo que había hecho hasta ahora era para luchar contra Ante-Eden y aumentar nuestras posibilidades de supervivencia trabajando juntos. Ella estaba de mi lado y compartía el mismo objetivo que yo, destruir esa maldita organización. Hayden era el apóstol de Lumen, Alfred era el futuro rey y yo era un Falcrona. Era un buen plan, pero... Desafortunadamente, Milleia, le quité las manos con delicadeza, no trabajaré con Hayden. ¿Por qué te dejó sola dentro de la mazmorra en su contra? Preguntó Milleia, dejándome sin palabras. Al ver mi expresión, Milleia sonrió con tristeza. Seapta me lo dijo, pero Edward, lo esencial es que regresaste con vida y todos están bien, ¿no es así? Nada está bien. Perdí a Jarvis. Y perdí a María, a pesar de que era inevitable por culpa de Hades. En cuanto a Alfred, ya es irredimible, añadí mirándola fijamente. ¿Por quién?, me preguntó. La esperanza inútil que lo alimentaba en ese momento había sido dada y alentada por la propia Milleia. Ese si estás hablando de lo que su Alteza le dijo a Lady Layla en la fiesta de cumpleaños no fue su culpa. Él solo habló por amor a mí, no estaba en un buen estado, Edward. ¿Y Layla ya no debería haber peleado, qué? La miré, completamente sorprendido por su declaración. Quiero decir, que estaba diciendo cosas malas, explicó Milleia, con los labios temblorosos mientras hablaba. Edward, Layla es una mala persona. Rapiel le dio un linaje, pero ella no aceptó su consejo y la rechazó. ¿Te lo imaginas, Edward? Ella rechazó a nuestra diosa. Milleia, solo te haré una pregunta. ¿Participaste en la enfermedad de Layla cuando era niña? Pregunté, necesitando aclarar este asunto. ¿Qué? La reacción de Milleia fue de total sorpresa. No hice nada. Por favor, créeme, Edward. Te creo, le aseguré, ya que realmente pensaba que no había hecho nada. Pero tengo que ir a salvar a mi hermana, y debes saber que Hayden morirá si lucha solo contra Brandon. Dije esto esperando que ella entendiera la urgencia de la situación y quisiera venir conmigo para ayudar a Hayden. No había forma de que Hayden pudiera derrotar a Brandon solo. En el juego, estuvo acompañado por Miranda, Carla, Lyra y Milleia mientras luchaba contra Brandon. Solo entonces pudo derrotarlo a duras penas. No te preocupes, Edward. Exclamó Milleia con una amplia sonrisa. Hayden es más fuerte. Le pedí a Rapiel que lo bendijera y Lord Lumen también lo bendijo. ¿Qué? Espeté, estupefacto por su revelación. Milleia asintió con fervor. Por eso dejemos. No, necesito sacar a mi hermana y a Silvia de aquí, la interrumpí, intentando caminar adelante. Aún. Antes de que pudiera dar un paso adelante, una gruesa barrera azul brillante apareció frente a mí, bloqueando mi camino. Me tomó por sorpresa, no por la barrera en sí, sino por la persona responsable de ella. Milleia, ¿qué fue eso? Le pregunté. Milleia me miró con emociones encontradas y sacudió la cabeza. Por favor, Edward, no te vayas, es peligroso, ¿vas a detenerme, Milleia? No seré hipócrita. ¿Sabes qué? No es que no entienda el plan de Milleia de unirnos a todos, Hayden, Alfred y yo, para salvar el mundo. Pero, honestamente, no me interesa ser parte de un gran plan urdido por Eden o Rapiel. No soy, solo quiero protegerte. Impaciente, le recordé a Milleia el peligro que corría Elona. Elona está en problemas, Milleia. ¿Estás al tanto? Lo sé, pero Hayden definitivamente la salvará, no confío en él, respondí con firmeza, sin vacilación en mi voz. Entonces confías en mí.
¿Confías en mí, no? Preguntó Milleia, tartamudeando un poco. No lo sé, dije, tocando la barrera frente a mí. Los ojos de Milleia se abrieron ante mi respuesta. ¿Por qué? Estoy de tu lado, Edward. De la que deberías tener cuidado es de Layla. Ella es una mala persona, y todavía estás hablando con ella. Oh, Dios mío, ¿soy una mala persona? Intervino Layla en tono sorprendido. Milleia se dio la vuelta y apretó los puños. ¿Es señora Layla? ¿Señora? Layla inclinó la cabeza ligeramente. ¿No me acabas de llamar informalmente, Layla? Puedes dejar de fingir, Milleia. Somos hijas de Rapiel, después de todo. Layla, suspiré, un poco perpleja. ¿Qué haces aquí? Layla me sonrió y se tocó los labios. En realidad, quería darte la buena noticia yo misma. ¿Buenas noticias? Pregunté desconcertado. En efecto, Layla asintió y miró a Milleia. Gané el título de Miss Eden. No me sorprende, pero Milleia parecía abatida. Bueno, como era de esperar de ti, la felicité, sabiendo que su visita debía traer algo más. Pero yo tenía razón. Probablemente se enteró de que Carla, Silvia y Elona habían sido secuestradas y vino aquí a buscarlas. Ahora, quiero mi beso prometido en mis labios. No recuerdo haber prometido algo así. Edward. Por favor, vete, yo. No harás nada, Milleia Sotrien, interrumpió Layla, caminando hacia mí con confianza. ¿Eh? Me giré y vi un fuego rojo oscuro quemando la barrera de Milleia. Imposible. Milleia estaba sorprendida por alguna razón. Me encargaré de eso, cariño. Puedes irte a salvar a nuestros amigos y, eventualmente, a salvar al apóstol cachondo. Layla me besó la mejilla como una esposa que se despide de su esposo y luego se giró para mirar a Milleia. Edward. Ella es peligrosa. No es una buena persona. Soy una villana, en efecto, bostezó Layla, dibujando un círculo de maná rojo frente a ella. Y tú eres la heroína, supongo, en esta historia tuya tan aburrida y esponjosa. Cállate. No pude evitar sonreír ante el comportamiento de Layla. Encajaba perfectamente en el papel. Inteligente, elegante, encantadora y siempre en control de cualquier situación, igual que antes. Corrí rápidamente más allá de la barrera en llamas y encontré a Eric tendido en el suelo, oculto por la hierba. ¡Hey! ¿A Edward? Gruñó Eric, mientras la sangre fluía de su cabeza. ¿Estás bien? Pregunté preocupada. Edward, Milleia es peligrosa, parece tener buenas intenciones, pero hará lo que sea para que las cosas se hagan a su manera, y es mucho más fuerte que en el juego. Lo sé, pero no te preocupes, le aseguré con los ojos fijos en Layla. Ella era la pareja perfecta contra Milleia. ¿Puedes cuidar de Miranda por mí, Eric? Ese sí, pero Edward. Eric me miró con seriedad. Ten cuidado, amigo. No me dejes solo con John como los únicos reencarnados. Me reí de su preocupación. No soy sádico, Eric, respondí y me fui. Tornado de fuego. Gritó Brida, estirando las manos. ¡Boom! Se escuchó una poderosa explosión cuando un tornado ardiente se disparó hacia Alphonse, quien lo miró con calma. Con un movimiento lento, señaló el cetro dorado y canalizó su maná. Una cortina de relámpagos dorados apareció y desvió fácilmente el tornado. Charles Celesta, sin aliento, miró a Alphonse con expresión cansada. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres nuestro salvador y una leyenda del reino celesta. Exclamó, apretando los puños con frustración. No podía entender cómo y por qué el príncipe o princesa anterior, que debería haber muerto hace más de 600 años, estaba de regreso ahora y luchaba junto a Ante Eden. Por favor, solo quiero saber dónde está mi hermana, suplicó Brida. Ella es mi única familia. La mirada de Alphonse se dirigió a Brida y, en un crepitar de relámpago dorado, ella desapareció. ¡Pam! Brida abrió los ojos de par en par tras recibir una patada relámpago en los costados. Apenas logró protegerse, pero el impacto fue poderoso. ¡Tos! Su cuerpo se estrelló contra el suelo, dejando un profundo cráter. Mientras luchaba por ponerse de pie, se encontró con la hermosa figura de Alphonse flotando sobre ella. Alphonse apuntó con su cetro a Brida y dijo: Cleather-Akin está viva, pero su condición de amiga de Amael y su relación con Leon Grimlock la llevaron a esta situación. Solo puedes culpar a Eden por eso. Crepitar. Una esfera de relámpago dorado se materializó, electrificando el aire. No me contendré porque eres mi antepasado. Gritó Charles, levantando su espada que brillaba con un color dorado. Una enorme cantidad de maná se reunió a su alrededor. La espada celestial de Michael. Cortó hacia abajo, creando una fuerte onda expansiva.
Alphonse, que todavía sostenía su cetro con la mano derecha, levantó la mano izquierda hacia el ataque entrante. Apareció una espada dorada y crepitante y la levantó en alto, al igual que Charles. Su ojo plateado derecho brilló levemente y, mientras bajaba la espada, dijo: «Espada celestial». ¡Boom! El ataque de Alphonse superó fácilmente el de Charles, golpeándolo directamente en el estómago. La corona en su cabeza brilló levemente, protegiéndolo, pero ya estaba sin fuerzas y cayó al suelo. «Traidor», murmuró Brida, tosiendo sangre. Alphonse la miró sin emociones y se preparó para lanzar otro ataque, pero en interrogación de cierre ella sintió algo a su izquierda. Sin decir una palabra, desapareció en un crujido. Después de unos segundos, reapareció a varios kilómetros de distancia. «Lisandra», murmuró Alphonse, mirando la imagen que tenía frente a ella. El suelo quedó totalmente destruido y se elevaba humo por todas partes. En varios lugares había profundas grietas en el suelo. Geoffrey Jereden yacía en el suelo, rodeado por un charco de su propia sangre, con su brazo amputado y su bastón cerca. Lisandra Arbatra estaba allí, sosteniendo su estoque, sin mostrar signos de agotamiento, pero su cuerpo tenía algunas grietas visibles debido a la intensa batalla. Aún. De repente, detrás de Geoffrey, el suelo explotó y una joven mujer emergió de los escombros, vestida con ropa hecha jirones. Su máscara estaba parcialmente rota, revelando un llamativo ojo dorado y un cuerno blanco que sobresalía de su cabeza. Su cabello blanco estaba manchado de sangre y respiraba con dificultad. «Pagarás por eso», murmuró Mirsella, con la respiración entrecortada. Había luchado junto a Geoffrey, pero sus esfuerzos combinados no eran rival para Lisandra Arbatra, y Geoffrey se había sacrificado para proteger a Mirsella. Apenas respiraba. «Estás aquí», murmuró Lisandra, hundiendo su espada en el suelo para sostener su cuerpo debilitado. «Parece que he llegado a mi límite, Silvia». Logró esbozar una pequeña sonrisa hacia Alphonse, que había llegado al lugar. «¿Quién carajos eres tú?», gritó Mirsella, incapaz de comprender la presencia de seres tan monstruosos dentro del reino celeste, primero Lisandra, y ahora otra ante ella. Alphonse ignoró la pregunta de Mirsella y aterrizó con gracia en el suelo. «Deberías haber esperado antes de dártelo, Lisa». Lisandra sonrió con tristeza y sacudió la cabeza. «No pude, Silvia, él es nuestra esperanza». Las grietas de su cuerpo se agrandaron y parecía que estaba a punto de derrumbarse. «Yo me encargaré del resto», le aseguró Alphonse. «Ajá», Lisandra soltó una lágrima. «Yo, al menos, quería verlo una última vez». «Lo volverás a ver», respondió Alphonse suavemente mientras Lisandra desaparecía, llevándose consigo el símbolo en su mano. Alphonse se quedó mirando el lugar donde había estado Lisandra por un momento, con un toque de tristeza en sus ojos, antes de recuperar el estoque y apuñalar el cetro en su lugar. «¿Qué pasó?», preguntó Mirsella, su mente todavía estaba dando vueltas por los eventos inesperados. Alphonse levantó la mirada y observó a Mirsella con atención. «La sangre de Apolo corre por tus venas». Mirsella se quedó desconcertada por un momento. «Pero has sido modificado biológicamente y posees una infusión más espesa de sangre de dragón que la herencia natural de tu familia», continuó Alphonse. Mirsella no pronunció una palabra, pero miró fijamente a Alphonse. Los recuerdos del sufrimiento que soportó debido al proyecto Iris resurgieron en su mente. Cuando Alphonse se dio la vuelta para marcharse, un cambio repentino azotó el reino. En menos de un segundo, una brisa oscura y helada envolvió toda la zona, provocando que el aura dorada del reino se volviera ominosamente oscura por un breve instante. Alphonse se sujetó la cabeza, sintiendo la abrumadora energía que acababa de surgir en el lugar. Su mirada se desvió hacia el jardín flotante, donde todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero aquellos con un sentido agudo sabían que algo importante había sucedido. «La llave», murmuró Alphonse con urgencia, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, desapareció del lugar, decidida a averiguar la verdad detrás del repentino disturbio. «Está cerca», grité, acelerando aún más hacia las dos presencias que se acercaban. Preparé mi bastón, listo para una pelea, pero luego vi a Elona en los hombros de alguien. «Edward», murmuró el hombre enmascarado, confirmando mis sospechas de que efectivamente era Walter. «Déjala», le señalé con mi bastón, con un tono frío y decidido. Walter se rió en respuesta. «Desafortunadamente, necesito que ella... ¿Para buscar a Alfred?». Su sorpresa ante mis palabras fue evidente. Resoplé con fastidio. «Sé que eres tú, profesor Walter. Devuélveme a Elona». «Ja ja ja». Se rió de nuevo. «Veo que estás bien informada». «Da igual.
Podrás recuperarla cuando consiga a Alfred. Estará aquí pronto. Maldita sea. Milleía ya salvó a Alfred, así que el plan de Walter ahora es inútil. Apreté mi bastón, activando mi segunda ala. ¡Pam! Cerré la distancia entre nosotros en un instante, intentando golpear a Walter, pero él logró esquivarlo con Elona en sus brazos. Pisoteando el suelo, me lancé hacia él una vez más, pero mi ataque fue detenido por una espada. ¿Qué haces aquí, Edward? Preguntó Jasmine. Su tono era frío y cuestionaba mi presencia. Tiene a mi hermana, respondí, intentando romper su espada. Te lo advertí, Edward, dijo Jasmine, con su símbolo, brillando en rojo. Esto es el símbolo de una sacerdotisa de Nemes. Grieta. Mis ojos se abrieron de par en shock cuando vi que mi bastón blanco empezaba a fracturarse. Imposible. ¡Bum! Mi bastón explotó en pedazos blancos y fui arrojado lejos. Miré mi mano vacía, mi expresión estaba llena de incredulidad. Ella rompió mi bastón, hecho de ramas del árbol sagrado. Walter saltó hacia atrás y miró a Jasmine con enojo. ¿Dónde está Alfred? Jasmine miró a Walter. Alfred ha desaparecido del lugar donde lo teníamos. Te lo traeré. Libérala. ¿Qué? Walter bajó a Elona de su hombro y gritó. Teníamos un acuerdo. Tú, ante Eren, secuéstralo y presenta su cabeza frente a todos, luego yo lo mato. El acuerdo sigue vigente. No me hagas perder el tiempo y encuéntralo conmigo. Debe estar todavía dentro, no me tomes por idiota, Jasmine. Walter la interrumpió y obligó a Elona a ponerse de pie. Esto es una advertencia. Oye. ¿Qué estás haciendo? Grité cuando vi a Walter sacar un cuchillo y ponerlo en la garganta de Elona. No hagas eso, Walter, Jasmine lo miró con frialdad. No me des ninguna orden. Tomaré una de sus alas como advertencia. Idiota. Ya no tiene alas. Esfuerzo supremo. El tiempo parecía ralentizarse mientras observaba con horror cómo Elona se debatía en los brazos de Walter, con la garganta cortada. Sus ojos se clavaron en los míos mientras lograba decir, hermano mayor, Elona. Pateé el suelo con todas mis fuerzas para alcanzar a Walter. Quebrar. No, me detuve a unos metros de distancia. El cuerpo sin vida de Elona cayó al suelo y la sangre empapó la tierra. No. Contra la pared. Ya no tenía más salvavidas. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Jasmine le dio un puñetazo a Walter, que se estrelló contra la pared. Ya no le quedaban más salvavidas. ¿Qué? Ella perdió su último ser en esa mazmorra. Mientras me arrodillaba ante el cuerpo sin vida de Elona, una tormenta de emociones se desató en mi interior. El dolor, la ira y la desesperación chocaron en mi corazón, destrozándolo pieza por pieza. Levanté suavemente su cabeza y mis dedos temblorosos acariciaron sus mejillas manchadas de sangre. Mírame, dije con voz entrecortada, apenas audible. No me dejes, Elona P. ¿Por qué? ¿Por qué estoy perdiendo a todos? El silencio me envolvió mientras sostenía su figura sin vida, pero... Y entonces un susurro inquietante resonó en el aire. ¿Estás enojada, Amael? ¿Quieres la fuerza para vengarte de los responsables de esto? Las palabras susurradas me provocaron un escalofrío en la columna, oscuras y tentadoras, pero para mí eran anormalmente relajantes. Entonces deséchalo, Amael. Desecha aquello que te ha agobiado con tanta agonía y lo que no ha logrado proteger a tu hermana. Alcé los ojos llenos de lágrimas y vi la figura que tenía delante. Una muchacha con una venda negra que le ocultaba los ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra y una sensación de seducción emanaba de su ser. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma tangible. Con un golpe atronador, Jasmine cayó de rodillas, su cuerpo temblando por un miedo abrumador que parecía emanar de Edward. Ella jadeó cuando una columna de energía gris siniestra salió disparada de él, envolviendo toda su forma. La pura presión de esta energía hizo que el suelo y el techo temblaran. Nunca antes había sentido tanto miedo, tanto poder irradiando de alguien. La apariencia de Edward sufrió una transformación siniestra. Su cabello, que alguna vez fue blanco, se volvió gris oscuro, y sus ojos color ámbar ahora también tenían un escalofriante tono gris. Imposible, murmuró Jasmine, al ver la fuerza de un monarca que emanaba de Edward. Se sentía como si estuviera consumiendo algo dentro de sí mismo, como si su cuerpo absorbiera una fuerza poderosa. Walter. Sal de aquí. Gritó Jasmine, advirtiendo a Walter que huyera del inmenso poder que surgía dentro de Edward. Ese sí.
Walter no perdió un segundo y corrió por su vida mientras la mirada de Edward se dirigía hacia él y, en un instante, desapareció. ¡Boom! Una onda expansiva explosiva resonó en el espacio, provocando que Walter se estrellara contra una pared, pero afortunadamente, Jasmine usó su propio poder para protegerlo. Una energía gris rojiza surgió de su cuerpo, diferente a la de Edward, pero no menos formidable. No durará mucho, Jasmine se dio cuenta de que la nueva fuerza de Edward era solo temporal, pero no estaba segura de si podría contenerlo incluso por ese breve momento. Mover. ¡Boom! Con una velocidad aterradora, Edward apareció ante Jasmine empuñando la espada sagrada de Neil. Ella intentó defenderse, pero su espada se rompió bajo la fuerza del golpe. ¿Qué estás bromeando? Jadeó Jasmine, agarrándose el pecho cuando apareció un profundo corte por el ataque. La situación había tomado un giro terrible y ella luchaba por comprender el verdadero alcance del nuevo poder de Edward. En el jardín del Edén se desarrollaba una intensa batalla. El paisaje desaparecía en humo debido al calor y las ondas de choque de los ataques de los combatientes. La explosión relámpago del Rey Dios. Resonó la voz de Hayden mientras blandía su espada, desatando una ráfaga de relámpagos blancos hacia Brandon. Sin embargo, Brandon contraatacó rápidamente con su propia espada, invocando drenaje, que absorbió todo el maná del ataque de Hayden, anulándolo. Pero Hayden no se acobardó. Con una velocidad increíble, apareció detrás de Brandon, con las manos entrelazadas en alto. El martillo relámpago de Dios Rey. ¡Boom! Brandon tosió sangre y se estrelló contra el suelo, creando un profundo surco en la tierra. Sin embargo, Hayden aún no había terminado, se lanzó hacia Brandon y apuntó con las palmas de las manos. Sus ojos azules brillaron con poder mientras un relámpago chispeante envolvía su cuerpo. El rugido del relámpago del Rey Dios. ¡Ah! Brandon, aunque herido, se puso de pie con determinación y apareció junto al sorprendido Hayden. Absorción de Belpegor. Su espada brilló con un tono naranja mientras la blandía. Hayden detuvo hábilmente el ataque, pero no pudo neutralizarlo por completo y lo hizo volar. A pesar del dolor, Hayden se puso de pie rápidamente y miró fijamente a Brandon. Nunca te perdonaré. Mataste a mi hermano. ¡Pam! Hayden escupió sangre cuando la rodilla de Brandon golpeó su estómago. No maté a tu hermano, Reinhard Ginfer, replicó Brandon. Mentiroso Ak. Brandon asestó otro golpe poderoso, dejando a Hayden en agonía. Si usaras un poco tu cerebro, te darías cuenta de que alguien más nos tendió una trampa, así que dirigirías todo tu odio hacia mí. ¿Qué? Hayden negó con la cabeza. Zeus confirmó. ¡Pam! Brandon atacó de nuevo, intentando romper las manos de Hayden, pero el ágil luchador se dio la vuelta y reunió una enorme cantidad de maná en su mano. Marca de Lumen. La marca de Lumen de Hayden palpitaba con un poder puro y el símbolo irradiaba un brillo dorado mientras su relámpago azul y blanco se intensificaba cada vez más. Sus ojos se clavaron en Brandon con una determinación inquebrantable. Brandon, te haré pagar por lo que hiciste. La voz de Hayden resonó con ira y determinación. La expresión de Brandon permaneció estoica mientras se enfrentaba con calma a la furia desatada de Hayden. No maté a tu hermano, pero sí quise hacerlo, respondió con un dejo de burla en la voz. Con un feroz grito de batalla, Hayden se abalanzó sobre Brandon y su espada cargada de relámpagos atravesó el aire con una precisión letal. Brandon respondió a cada golpe con la misma habilidad y sus espadas chocaron en una sinfonía de chispas. El suelo tembló bajo sus pies mientras intercambiaban golpe tras golpe, sin ceder ni un centímetro. Su choque provocó ondas de choque que recorrieron el jardín del Edén, provocando que la tierra misma temblara en respuesta. Las emociones de Hayden eran una tempestad, pero canalizó su ira en sus ataques, haciendo retroceder a Brandon con un asalto implacable. A su vez, los movimientos calculados de Brandon mantuvieron a Hayden a la defensiva, siempre un paso por delante. Siguió drenando y agotando el maná de Hayden, pero la fuerza y la resistencia de este último se vieron impulsadas por Lumen y Rapiel. Ni siquiera están aquí, pero aún así nos molestan. Esta idea indignó a Brandon. Fue como si ni siquiera encontraran la necesidad de intervenir incluso en esta terrible situación en la que podían tomar la llave. Toma eso. El dolor de perderlo alimentó la determinación de Hayden, empujándolo a desbloquear nuevos niveles de poder. Se juró a sí mismo que nunca volvería a perder a nadie que le importase. Se estaba volviendo más fuerte a cada segundo. Hayden aprovechó el potencial latente que había en su interior, aprovechando el poder de la luz de Lumen.
Sus movimientos se volvieron más fluidos y precisos, acompasándose con el flujo de la poderosa energía que lo recorría. Era como si se hubiera vuelto uno con el rayo. El símbolo del apóstol en su mano titiló y quemó el cuerpo de Hayden con poder. El choque de sus espadas se intensificó, creando un torbellino de energía a su alrededor. Su batalla era una danza de poder y delicadeza, cada movimiento ejecutado con intención letal. El relámpago de Hayden se arqueaba y chisporroteaba, mientras que la espada de Brandon brillaba con un resplandor sobrenatural. Invocó la fuerza del apóstol. Impulsado por esta convicción, Hayden llevó sus límites aún más lejos, y su poder alcanzó una altura sin precedentes. Reunió la energía a su alrededor, formando un remolino de relámpagos que rodeó su cuerpo. El suelo bajo él tembló cuando la fuerza absoluta de su energía amenazó con destrozar el jardín del Edén. Brandon entrecerró los ojos y extrajo una monstruosa cantidad de maná que hizo temblar el suelo. Sus cuernos se alargaron y su cuerpo se hizo más grande y más fuerte. Con un feroz grito de batalla, Hayden desató su técnica definitiva, la tempestad de relámpagos del Rey Dios. El vórtice de relámpagos explotó hacia afuera, una tormenta cataclísmica de poder que envolvió todo a su paso. La gran fuerza del ataque envió ondas de choque que irradiaron por todo el jardín, sacudiendo los cimientos del reino. ¡Boom! El vórtice de relámpagos crepitantes avanzó, chocando de frente con Brandon y envolviendo todo su cuerpo en una exhibición cegadora de poder puro. Hayden se tambaleó, con el rostro pálido y las manos temblorosas, al presenciar el devastador ataque. El suelo a su alrededor tembló y las hierbas doradas de los alrededores quedaron reducidas a restos carbonizados. Zeus, gritó Hayden, con la voz llena de ira y confusión. Te mentí sobre lo que vi el día que murió tu hermano. La expresión de Hayden se tornó de sorpresa al escuchar la confesión de Zeus. La ira comenzó a crecer dentro de él y exigió respuestas. ¿Qué? ¿Por qué me mentiste sobre algo así? Necesitaba más información sobre el hombre que mató a tu hermano. Consideré matarlo, pero su poder es demasiado enigmático para que lo comprenda por completo. La revelación golpeó a Hayden como una tonelada de ladrillos. ¿Eso se supone que justifica mentir sobre la muerte de mi hermano? Fue asesinado. Reconozco que lo mataron, pero necesitaba entender las razones detrás de eso y el verdadero alcance de la amenaza que representaba. Era una cuestión de garantizar tu seguridad y la seguridad de tus seres queridos. Hayden sacudió la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya basta de excusas, solo dime quién lo hizo. Hubo un breve silencio antes. Edward Falcrona. El mundo de Hayden se hizo añicos ante la revelación. No, no puede ser verdad. Ruido sordo. Hayden cayó de rodillas, completamente destrozado. Debe ser mentira, Edward nunca. Boom. Otra explosión resonó entre el humo y Brandon emergió del caos, con la mitad de la cara quemada y el brazo izquierdo herido. Casi me tienes ahí, apóstol de Lumen. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Hayden se obligó a ponerse de pie, impulsado por el dolor y la rabia. Su cuerpo irradiaba un aura brillante mientras las bendiciones de Rapiel y Lumen lo inundaban una vez más. Tu potencial parece ilimitado. Te han malcriado bastante, dijo Brandon con desdén, burlándose de Hayden en medio de su dolor. Lo haré. Hayden dejó de hablar. Brandon también se detuvo. Al mismo tiempo, ambos giraron hacia la izquierda y la derecha respectivamente. En medio de la intensa batalla, una presencia inesperada se hizo presente. Un joven emergió, rodeado de una siniestra energía gris oscura que parecía arremolinarse a su alrededor como una niebla misteriosa. Su cabello gris oscuro flotaba a su alrededor y sus ojos agudos y sin vida se clavaron en Hayden y Brandon, emitiendo un aura inquietante. Edward, la voz de Hayden tembló de sorpresa y enojo mientras apretaba su agarre en su espada crujiente. Pero antes de que pudiera reaccionar, un chorro repentino de sangre brotó del estómago de Hayden. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando miró hacia abajo y vio una espada blanca pura clavada en su corazón. El dolor era insoportable y luchó por comprender lo que acababa de suceder. El aura y la bendición que lo rodeaban desaparecieron en un instante, dejándolo indefenso. Con un golpe fuerte, Hayden se desplomó en el suelo y la sangre brotó del enorme agujero que tenía en el pecho. El rostro de Edward permaneció pálido y frío, sin mostrar emoción alguna mientras miraba el cuerpo sin vida de Hayden. Recuperando a Trinity Neal, habló en un tono escalofriante. No más alas. Mientras Hayden era revivido por su última ala, Brandon permaneció en silencio, observando la escena que tenía ante él.
Su atención se dirigió entonces a Edward, que parecía estar intentando acercarse a Hayden. De repente, Edward sintió una fuerza misteriosa que lo empujaba hacia arriba y se encontró de pie en un espacio blanco familiar. La voz de Zeus resonó con un tono escalofriante. Te lo advertí, Edward Falcrona. Ahora morirás, pero antes de que Zeus pudiera hacer su movimiento, una belleza etérea apareció ante Edward, su presencia hizo que incluso el poderoso dios rey se congelara. Laima, con su cabello blanco puro suelto y sus ojos blancos como gemas, estaba de pie ante Edward, vestida con un sublime vestido blanco. Irradiaba un aura divina, convirtiéndola en una visión de gracia y poder. Zeus se quedó atónito ante la aparición de Laima, con los ojos muy abiertos por el asombro. Estaba frente a una de las mujeres de las que alguna vez se había enamorado, y su presencia parecía sobrepasar incluso su propia dimensión. Edward reconoció su presencia con un casual gracias, Nevia, sin siquiera dirigir una mirada a Zeus mientras se sumergía en las grietas de la dimensión que Nevia acababa de crear. Zeus entrecerró los ojos ligeramente ante la familiaridad de Edward, pero rápidamente volvió a centrar su atención en Laima. Con una sonrisa deslumbrante, la saludó. Finalmente estás apareciendo, Nevia. Nunca hubiera pensado que estarías tan cerca de mí. La mirada de Laima era fría y condescendiente mientras miraba al rey dios. Sus ojos blancos brillaban con un dejo de frialdad mientras le advertía severamente. Esta es una advertencia. Ni siquiera mires a Laila Adriana Tarnias nunca más. De lo contrario, Rapiel se enterará primero. Solo porque no pudiste obtenerla, recurriste a su alma gemela. Patético. Zeus, sin embargo, no se dejó intimidar por su advertencia y continuó sonriendo. ¿Acaso estás celosa, Nevia? Si estás tan celosa, entonces yo, solo he amado a un hombre, interrumpió Nevia, suavizando un poco el tono. Y él murió a manos de mi propia familia. La sonrisa de Zeus vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Ajá. Deberías olvidarlo, Nevia. Estoy aquí para ti, disfruta tu tiempo tanto como puedas. Morirás a manos de Amael. Con eso, Nevia desapareció, dejando a Zeus solo en su dimensión. La sonrisa que alguna vez fue deslumbrante en su rostro se desvaneció y fue reemplazada por un brillo peligroso en sus ojos. Amael. Edward agarró al inconsciente Hayden por la nuca y apareció junto al altar distante. Carla, le dio una suave palmada en las mejillas, sacándola de su estupor. HHM. Edward. Carla parpadeó, intentando comprender la situación. Llévenselo a él y a Silvia, ordenó Edward con urgencia. Hayden. Los ojos de Carla se abrieron de par en par al notar que Hayden estaba tirado en el suelo. Se acercó a él apresuradamente, con preocupación en su rostro. Llévatelos, reiteró Edward con voz firme e inquebrantable. Está bien, pero, Carla vaciló, mirando hacia atrás a la amenaza que se acercaba, Brandon. Llévenselos ahora. La mirada de acero de Edward provocó escalofríos en la columna vertebral de Carla, y ella obedeció de inmediato. Usando sus poderes de viento, se llevó a Hayden y Silvia, asegurándose de curar las heridas de Silvia mientras lo hacía. Una vez que se fueron, Edward se quedó solo para enfrentar a Brandon en el jardín del Edén. ¿Eres Edward? No, Brandon entrecerró los ojos mientras evaluaba la situación. ¿Quién eres tú? Elona está muerta, afirmó Edward, dando un paso adelante con expresión ilegible. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par al oír la noticia. Instintivamente supo quién era el responsable. Walter, su viejo amigo y confidente, que lo había traicionado y provocado esta tragedia. Lo siento, tomen. El remordimiento y la culpa carcomían el corazón de Brandon. Ya había matado a su esposa y nunca había tenido la intención de matar a nadie más de su familia debido a los recuerdos que compartían. Lo siento, Edward. No tenía pensado matarla. Ella solo estaba aquí para atraerte, admitió Brandon, intentando explicarse. Guarda tus excusas para ti, Brandon. No me interesan, respondió Edward con frialdad. Todos tenemos nuestras razones para sentir ira, tristeza y amor. Vienen y van, escapan a nuestro control. La mirada de Brandon vaciló, sorprendido por la comprensión madura e implacable de Edward. Se sintió identificado con los sentimientos de Edward, pero no había lugar para la absolución en esa cruda realidad. Por eso, Edward levantó a Trinity Neal, con su fría mirada fija en el hombre que compartía los mismos ojos ámbar que Orjana Olpean. No me culpes por lo que estoy a punto de hacer, tío Brandon. La sonrisa de Brandon se amplió mientras desapareció de la vista. ¡Boom! Edward paró la espada de Brandon con Trinity Neal, pero fue empujado hacia atrás varios metros por la gran fuerza del ataque.
Sin inmutarse, Brandon siguió con una poderosa patada, pero Edward ya estaba preparado. Segunda ala, murmuró Edward, y en un instante, apareció sobre Brandon, asestando una patada ultra rápida. ¡Pam! Brandon se protegió, pero su brazo no pudo soportar el impacto y se agrietó bajo la presión. Tercera ala. Una oleada abrumadora de maná envolvió a Edward. Fuego de anatema, aliento ardiente. ¡Bum! Brandon absorbió la peor parte del ataque, con su lado derecho quemado por las llamas abrasadoras. ¡Ah! A pesar del dolor, Brandon se recuperó rápidamente y blandió su espada contra el cuello de Edward. Edward logró esquivar la mayor parte del ataque, pero un corte superficial apareció en su cintura y la sangre manchó la hierba dorada debajo de él. Cuarta ala, murmuró Edward, y el profundo corte en su cintura se curó milagrosamente. Quinta ala. Su cabello se alargó y sus iris se expandieron. La energía gris que giraba a su alrededor distorsionó el aire, lo que significaba el inmenso poder al que estaba accediendo. Apuntó a Trinity Neal hacia Brandon, y el maná gris se arremolinó en la punta de su espada. El aliento de Horus. Aliento de Belpegor. Respondió Brandon rápidamente, invocando un terrible aliento naranja y las dos fuerzas chocaron. ¡Bum! Tanto Edward como Brandon fueron arrojados por la fuerza explosiva, pero rápidamente recuperaron el equilibrio y saltaron nuevamente a la pelea. Intercambiaron golpe tras golpe, las espadas chocando con un ritmo casi melódico. Cada corte y golpe dejaba su marca, sus movimientos eran una danza hermosa pero mortal. Los ataques de Edward, sin embargo, comenzaban a debilitarse. El inmenso poder que ejercía tenía un límite de tiempo, y podía sentir que se le escapaba. Su expresión tranquila vaciló y sus ojos, que alguna vez fueron grises, comenzaron a volverse de color ámbar. ¡Uf! Gruñó Edward al recibir una potente patada que lo hizo estrellarse contra el suelo y crear un profundo cráter. Pero no permaneció en el suelo por mucho tiempo. Con una determinación inquebrantable, se puso de pie y miró fijamente a Brandon. La respiración de Edward era entrecortada y su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener su estado exaltado. Sabía que no podría aguantar mucho más. Con una determinación renovada, Edward apuntó a Trinity Neal hacia Brandon, reuniendo los últimos restos de su fuerza. Este será el último. Brandon lo miró también sin aliento antes de reír. Realmente eres hijo de tu madre y de tu padre, Edward. Edward lo ignoró y cubrió su espada con Ruá antes de canalizar todo el maná y energía de su legado por última vez. No estoy hablando de Oriana y Tommen, Edward. Edward frunció el ceño. ¿Hablas mucho? Sí, Brandon sonrió. Has heredado la falta de miedo de Kleines y de Lidia, sí, has heredado todo lo demás de ella. Mi padre es Tommen y mi madre es Oriana, deberías alegrarte, Edward. Tu madre está viva, pero tu padre, por desgracia, no. Además, tu hermano mayor también murió hace poco. Basta, dijo Edward con frialdad y, con una oleada de fuerza, canalizó todo lo que le quedaba en un último golpe. La energía gris que lo rodeaba se intensificó y formó un torbellino de poder alrededor de Trinity Neal. ¡Ah! Rugió Edward, y su voz resonó en todo el jardín del Edén. Erunechem. El mundo pareció contener la respiración cuando desató su ataque definitivo. El aire crepitó con electricidad cuando la espada de Trinity Neal se estrelló contra Brandon con una fuerza imparable. Por un momento, todo se congeló, y luego... ¡Boom! La explosión fue cataclísmica y provocó ondas de choque que recorrieron la estructura misma del reino. La fuerza del ataque fue inmensa, desgarró el suelo y sacudió los cielos. Una luz blanca cegadora surgió del epicentro de la colisión y envolvió todo el jardín del Edén, convirtiendo el cielo dorado en gris por un momento. A medida que el resplandor de la explosión se disipaba lentamente, el mundo quedó sumido en un silencio atónito. El jardín, que alguna vez fue vibrante y colorido, ahora estaba en ruinas, con el suelo quemado y destrozado. El aire estaba cubierto de humo y polvo, lo que dificultaba la visión. Edward se encontraba en el centro de la devastación, con el cuerpo temblando de cansancio y el corazón apesadumbrado por el dolor. Había puesto todo lo que tenía en ese ataque y no había señales de Brandon. Casi muero, la voz de Brandon sonó detrás de Edward, llena de cansancio y arrepentimiento. Luchaste bien, estoy de acuerdo, interrumpió Edward, su voz fría y resuelta. En un instante, Edward reaccionó con la velocidad del rayo y Trinity Neal encontró su objetivo, atravesando el pecho de Brandon. El joven cayó de rodillas, con el rostro desencajado por el horror y el dolor. Edward, ahora arrodillado en el suelo, desapareció en una ráfaga de partículas blancas, solo para reaparecer justo frente a Brandon con una expresión pálida y mortal. Ja,
Brandon se rió dolorosamente antes de caer de rodillas, con la sangre goteando de la herida. Oh, lo siento, Clarice y todos ustedes. La tía Clarice habría considerado despreciables tus actos, dijo Edward con dureza, con la voz cargada de ira y decepción. Pero puede que aún te quiera. Sorprendido por las palabras de Edward, Brandon levantó la mirada y esbozó una leve sonrisa antes de cerrar los ojos. Desafortunadamente, no la verás. Solo te espera el infierno, tío, declaró Edward, con voz firme pero cargada de emoción. Con una sensación de firmeza, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el altar, apoyándose en él mientras cerraba los ojos. Como yo. El peso de todo lo que había pasado y el peso de sus acciones pesaban fuertemente sobre sus hombros. El jardín del Edén permaneció en silencio mientras se ponía el sol, proyectando largas sombras sobre el escenario de una batalla fallida. El corazón de Edward se sintió pesado al pensar en las pérdidas que había sufrido y las decisiones que había tomado. Había luchado con todas sus fuerzas, pero el costo había sido alto, demasiado alto, y las heridas que llevaba eran profundas. Allí tendido, reflexionó sobre las decisiones que había tomado, los caminos que había tomado y las personas que había perdido en el camino. Su mente era un torbellino de emociones y remordimientos, pero en medio de la confusión, aún quedaba un rayo de esperanza. No había perdido a todos y, frente a la oscuridad y la desesperación, todavía se aferraba a su humanidad. Algo que, afortunadamente, todavía estaba presente por ahora, y esperaba que así fuera para siempre. Después de una batalla que duró varias horas, el jardín recuperó su silencio original y los pájaros asustados encontraron el coraje para piar y aventurarse nuevamente. En el jardín solo quedaba un joven, que respiraba lento y pausadamente, apoyado en el altar. El cuerpo sin vida de Brandon de la Boig yacía a una docena de metros de distancia, testimonio de la intensidad de la batalla que había tenido lugar. Al cabo de un minuto, la figura de una mujer imponente aterrizó suavemente en el suelo. Su presencia exudaba un aura de fuerza y sabiduría que parecía exigir respeto a la naturaleza que la rodeaba. Sus ojos zafiro y plata se posaron primero en el cadáver de Brandon, su expresión ilegible, antes de pasar a Edward, que yacía durmiendo con una expresión de dolor en su rostro. Alphonse se acercó a Edward lentamente, sus pasos casi sin hacer ruido sobre la suave hierba. Se arrodilló a su lado y su mirada se suavizó al mirarlo a la cara. Una pequeña sonrisa triste apareció en sus hermosos rasgos mientras acariciaba suavemente la mejilla de Edward. ¿Es eso lo que realmente querías, Amael? Susurró suavemente, su voz tenía un dejo de tristeza. ¿Te llamas Alphonse? Tus padres realmente fueron demasiado lejos con esta farsa. Lo sé, mi nombre completo es aún más varonil Alphonse Sylvain Celesta O. ¿Qué tal si cambiamos a Sylvain por Silvia entonces? ¿Eres tú su madre, Amael? Lo tuviste más fácil Lisandra, ¿quieres que te llame Lisandro? Nunca. Silvia. Me gusta. Los labios de Alphonse temblaron un poco antes de levantarse y recuperar una llave con forma de cruz que sobresalía del altar. Lanzó una última mirada a Edward antes de desaparecer. Abrí los ojos cansados y vi a Layla caminando hacia mí. Se sujetaba el brazo izquierdo, que estaba herido y ensangrentado. A pesar del dolor, lucía una sonrisa forzada mientras se acercaba. Cuando ella se acercó a mí, extendí mi mano. Layla la agarró con fuerza y se sentó a mi lado, apoyándose en el altar para sostenerse. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Dolor, tristeza y un atisbo de esperanza. Había rastros de lágrimas secas en sus mejillas y ella intentaba ocultar sus sentimientos detrás de una fachada valiente. Verás, Edward, ayer le dije a Elona que participaré en Miss Eden, y ella me dijo que votaría por mí, su voz temblaba mientras hablaba, y apoyó la cabeza en mi hombro, las lágrimas fluyendo en silencio. Apreté más fuerte su mano, tratando de ofrecerle consuelo. Me dolía el corazón al sentir su dolor y el mío propio, al saber las pérdidas que habíamos sufrido. Lira también resultó gravemente herida, ni siquiera se ha despertado, Edward, Lira. No quiero quedar mal con mi cuñado. Apreté el otro puño. Mientras Layla lloraba en silencio, me esforcé por encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Mi mente estaba nublada por los pensamientos de las batallas, el dolor y la incertidumbre de nuestro futuro. Y entonces, sentí que la debilidad me invadía. Sentí que mi cuerpo pesaba y supe que mis habilidades de falcrona se estaban desvaneciendo junto con mi cabello gris, que se volvió completamente negro. Edward, ¿tu cabello? Ya no soy una falcrona, murmuré con voz llena de resignación pero también de un extraño alivio. Layla me miró con preocupación en sus ojos. ¿Aún quieres permanecer a mi lado sin mi estatus, Layla? Pregunté, tratando de sonreír a pesar de todo.
Ella le devolvió la sonrisa. No te librarás de mí con un motivo tan descuidado, Mirel Oyster, dijo, usando mi otro nombre. Sus palabras me dejaron perplejo. ¿El Layla? El señor Neil me lo contó todo. Lord Neil le mostró todo sobre mí. Ese dios astuto. Así que olvídate de cualquier idea de deshacerte de mí, murmuró Layla y me empujó suavemente al suelo. Puede que seas Edward, Mirel, Amael o incluso otra persona al mismo tiempo, no te dejaré. Me reí débilmente, sintiendo una mezcla de emociones brotando dentro de mí. ¿Quién querría deshacerse de ti, Layla? Pregunté, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura. Solo un idiota haría eso. Layla se acercó más y secó las lágrimas de mis ojos con sus dedos. Su tacto era suave y reconfortante. Presionó sus labios contra los míos en un tierno beso. Nunca te dejaré, susurró. Sí. La ira y la confusión de Layla eran palpables mientras me gritaba, incapaz de comprender mi decisión. ¿Qué? ¿Cómo puedes? Su voz temblaba de emoción. Layla, necesito ir a Santa Bedelia. Es peligroso allí, como ya sabes, le expliqué, intentando mantenerme firme a pesar de sus protestas. Entonces iré contigo. No me dejarás sola aquí. La voz de Layla temblaba de miedo y determinación. Le agarré la mano con firmeza y la miré a los ojos con seriedad. Layla, te necesito aquí. Por favor, cuida de Miranda y de la tía Belle por mí, le imploré. Pero, empezó Layla, pero la interrumpí con suavidad. Solo puedo pedirte esto, Layla. La abracé con suavidad, esperando que entendiera. Santa Bedelia era un lugar peligroso y mis poderes estaban limitados allí. No era un lugar para Layla o Miranda, aunque las quería a mi lado. Su seguridad y comodidad eran mi prioridad y quería que se quedaran dentro del reino. Miranda es una llorona, ¿puedes cuidarla por mí? Le pregunté una vez más. Layla me apartó con una mirada decidida en su rostro. Sin decir una palabra, sacó una pequeña caja y la abrió, revelando un anillo negro brillante en su interior. Layla. Me quedé estupefacta, no esperaba este gesto. Entonces asume tus responsabilidades, dijo Layla con las mejillas ligeramente sonrojadas y una mezcla de seriedad y alegría en su tono. Sonreí y tomé el anillo con delicadeza, deslizándolo en su dedo anular. Espero que tu hermano no me grite, bromeé. Layla se rió y sacudió la cabeza. Tu cuñado no le hará nada a mi prometido. Eso es bastante exacto y a la vez extraño, me reí entre dientes. Antes de que pudiéramos continuar, una fuerte explosión interrumpió el momento. Los pasos de varias personas resonaron en el jardín. El rey Carlos, con su armadura desordenada, llegó con un grupo de caballeros, entre ellos David Seaven y Peter Greenberg. Finalmente, mi padre, o el hombre que pensé que era mi padre, llegó al lugar de los hechos. No pude evitar reírme entre dientes al ver su rostro pálido y angustiado. Se veía terrible, allí de pie, en ese estado. Ni siquiera tuve fuerzas para decir nada. Probablemente él estaba más destrozado que yo. Edward. El rey Carlos parecía desconcertado, probablemente notando el cambio en mi apariencia. Ignorándolo, volví mi atención hacia Jared Armias y John, quienes también estaban presentes. Todos estaban aquí. Me puse de pie, sosteniendo firmemente la mano de Layla. Tío Jared, Layla es mi prometida, dije con frialdad. Ella es mi futura esposa. Todo lo que me pertenece también es suyo. Enfaticé mi punto, mostrando Trinity Neil para que todos lo vieran. Alfred y Milleia jadearon, claramente sorprendidos por mi declaración. Jared me miró y luego desvió la mirada hacia Layla, que seguía sosteniéndome el brazo. Después de un momento de reflexión, asintió en silencio, reconociendo nuestra relación. Exclamación de cierre. En medio del caos y la furia, Walter Celesta se paró frente a mí con una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Su sola presencia me llenó de ira y mi corazón latía con ganas de venganza. Él estaba allí parado sin siquiera tener miedo. Intenté dar un paso adelante pero... Padre. Intentó matarme y mató a Elona. La voz de Layla resonó con furia, acusando a Walter con ira temblorosa. La multitud se quedó sin aliento, su atención se dirigió a Walter, quien parecía estupefacto por la repentina acusación. ¿No, qué? Tartamudeó. Él no esperaba eso. En ese momento de tensión, mis ojos se encontraron con los de John, que miró a Layla y luego a mí, y una sensación inquietante me recorrió la columna vertebral. ¡Pam! La potente patada de John envió a Walter volando hacia adelante. Aprovechando la oportunidad, di un rápido paso hacia adelante, blandiendo Trinity Neil. Esfuerzo supremo. El sonido del metal cortando la carne llenó el aire cuando Trinity Neil golpeó el cuello de Walter.
El silencio descendió sobre la escena mientras todos presenciaban con horror la decapitación de Walter Celesta. El rostro del rey Carlos palideció mientras me miraba con intenciones asesinas. Mátalo. Pero los caballeros que intentaron acercarse a mí fueron rechazados y una figura aterrizó protectoramente frente a mí. Oh, viejo. Allí estaba Lord Geoffrey, soportando el peso del cansancio y un brazo perdido. El Lord Geoffrey. Los espectadores gritaron en estado de shock al ver sus heridas. Lord Geoffrey me miró y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Walter Celesta traicionó al reino. Está diciendo la verdad, Charles. No. Mi hermano nunca. Aunque haya cometido un error, no puedes matar a Edward. En el mejor de los casos, debería ser encarcelado, intervino Lord Geoffrey con firmeza. Esta es la ley que respetaba el propio Dorian Celesta. El rey Carlos apretó los dientes con frustración. Arréstenlo. Ahora no, Lord Geoffrey negó con la cabeza y miró a mi padre. Hay cosas que hay que decir antes de que sea demasiado tarde. Si has escuchado hasta este momento, deja tu like, eso nos ayuda a seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video.